Entonces, apenas el chéchere se te reinicia el computador ese que tenés, entonces pues te puedes pasar por si alguna cosa, pero formatico horizontal es mejor, porque el gordo después hace TikToks y le quedan mejor cuando está así. Bueno, Darío, te cuento pues esta historia. Yo a Camilo ya está canoso, yo también, pero lo conozco cuando pues no éramos canosos, o sea, hace 25, 27 años, pues fue de mis primeros clientes. Te voy a contar qué era cliente de qué. Cuando Google todavía no tenía como paticas, nosotros nos inventamos, en esa primera compañía que yo me inventé, nos inventamos una división que se llamaba Central de Expertos, que básicamente les cobramos a las compañías por hacer búsquedas en Google. Y este man, más querido que un putas, era de mis primeros clientes cuando trabajabas en Suratep. Suratep no existe ya, la ARP pues sí existe. Ya se llaman ARL y se llama ARL Sura, pero sí, la marca duró muchos años, más hasta 2007, 2009, 2010 duró la marca. Perfecto. Entonces, pues Camilo ha sido llave y lo he conocido de toda la vida, hemos tomado cerveza, y, o sea, nos hemos encontrado pues cuando Niágara era chévere, entonces en esa esquinita nos veíamos y pues pasamos muy buenos. Y en estos días, pues Darío, estábamos en tu cumpleaños y él pasó, entonces nos volvimos a ver y me dijo, no, Hernán, mira, es que estoy viendo el podcast, tal cosa, y vos que, no, es que yo monté una clínica de rejuvenecimiento, y yo, no jodas, porque si vos te acordás, Darío, uno de los podcasts más vistos es el de donde, pues, con Gustavo Villa, el que enfocamos a Medellín como 10X Medellín. Y uno de los segmentos de los sectores es pues todo esto de la industria o digamos que de los segmentos pues de que Medellín debería ser pues un epicentro de salud. Un epicentro de salud, de cosmetología, todas estas cosas. Entonces, Darío, si te acordás del podcast que hicimos con Guillermo Valencia, cuando decía, hey, mira, es que los semiconductores solo se pueden hacer en Taiwán porque tienen el arte del craftsmanship. A mí me parece que es que estas de verdad son nuestras competencias. Nosotros aquí sí somos unos artistas, pues, o sea, entonces la cirugía plástica. Y cuando o sea, yo que viví tanto tiempo pues en San Francisco o que sigo yendo, yo tengo por lo menos una lista de 15 amigos que me dicen, hey, necesito células madres, necesito no sé qué cosa, me está doliendo el hombro, me está doliendo la pantorrilla, un proceso odontológico que no, es aquí malo, son los artistas. No, te vale artistas. Sacarse una muela en Estados Unidos vale entre $5,000 y $7,000. Con eso pagas el hotel, pasar bueno, toda la cosa. Dije, no, Camilo, tenemos que hacer un podcast donde me contestó eso. Además, porque es que no solo es la gente como este cuentico que yo te estoy echando, son grandes celebridades. Hay otro podcast muy bacano que es el de Joe Rogan con Mel Gibson. Ustedes han visto que entonces Mel Gibson tiene 69 años y es viga, pues toda la cosa. Entonces, no sé si está metiendo testosterona, tal cosa. Pero en todo caso, el papá de ese man está vivo y se cayó en Estados Unidos y se quebró la pelvis. Y en Estados Unidos no te dan tratamientos de células madres. Camilo nos explicará por qué. Entonces el man dijo, no, se lo llevó para una clínica en Panamá, le inyectaron yo no sé cuántas cosas y que a las 3, 4 semanas estaba correteando enfermeras, pues un señor de 85, 90 años, entonces me dio como mucha risa. Pero entonces... envidia también. Entonces yo dije, hey, qué tan bacano que vos, Darío, siempre, pues el lema de nosotros es siempre tirarnos el balón y ver que un amigo de uno está haciendo una iniciativa tan bacana. Y yo, no, sabes que ya tenemos que hacer un podcast porque es que este cuento es no solo de interés, digamos que de la audiencia de nosotros en este momento, sino que hay muchas personas por fuera que verdad quieren saber, no jodas, es que Medellín pues no solo el reggaetón, sino que es epicentro pues y hardcore en todo este cuento, pues porque no lo aprovechamos. Pero esa es como la introducción. Ahora sí, Camilo, muy bacano que estés, hombre. Lo podemos hacer todo desde tu celular. Si reinicias el computador por aquí, podemos ir. Contanos un poquito de tu el WhatsApp, el computador se quedó ahí como en el WhatsApp, en el computador. Como estaba el link que me mandaste ahí, no
El WhatsApp está ahí parado, no sé qué le pasó. No te preocupes. Contanos un poquito, pues, contanos un poquito, pues, de tu background, pues, qué hiciste y de dónde surge esta idea. Vos me mandaste un montón de links, cómo se llama, o sea, qué productos, qué tenés. Contanos un poquito, pues, de este cuento que es súper chévere. Sí. Creo que Lucas, pues, para variar, se nos conecta en 5 o 10 minutos, que porque tenía un desayuno tarde, pero le dije, Lucas, huevón, usted, marica, pues, ¿sabes qué me gusta para visualizarlo? Vos has visto que en Estados Unidos hay una cosa, como los carritos viejos, los carros viejos chéveres, los llaman resto mods. Entonces, que los cogen y los dejan bacanos. Entonces, vos un Chevrolet 69, un Porsche de esos Ducktail 75 y quedan súper bacanos. Entonces, explícanos si vos sos el lugar para que nosotros vayamos a que nos hagan un resto mod, pues, en lo que vos terminaste de montar. Voy a contar un poquito de mi historia y hablamos pues con esa pregunta del restoration, pues, y de cómo es la regeneración, porque hay otro podcast que ustedes hicieron también con Pala. Sí. Que ahí hay unas cosas que yo sí comparto con él, hay otras que me gustaría pues que también él las mirara desde otra perspectiva. Una, por ejemplo, que es muy charra, es la del resveratrol, que Amparo Grisales parece que sí tenía razón, él dice que no tanto, pero el resveratrol es uno de los... ustedes mencionan también a David Sinclair y todo. Voy a empezar por una cosa que es mi historia y después me voy a meter ahí en todo eso de todos estos cuentos, pues cuáles tienen más evidencia, cuáles no, cuáles todavía, pues digamos que hay unos... porque en todo este tema es muy difícil meterle la ciencia como la ciencia, porque esto es hacia adelante, predictivo. Entonces hay muchas cosas en las investigaciones que no están todavía tan claras, a nivel molecular, a nivel animal, a nivel in vitro. Se asumen muchas cosas, que es donde estos biohackers y toda esta gente saca mucha información, las asumen y las ensayan de a uno. Sí. Distinto cuando hay un estudio poblacional y todo eso. Y la otra cosa es que para unos estudios de estos, pues de longevidad, se necesita seguir una masa mucho tiempo, por muchos años, y que lleguen realmente a esos 90 y pico, 100, 150 que quieren muchos locos de esto. Pues como el Brian Johnson, pues la lombriz albina, pues. Sí, no, yo no quiero ser ese man tampoco. Y ahí vamos a hablar de eso, el modelo 80-20, la coherencia, uno no se puede volver cuadriculado, eso lo ahueva uno. Uno tiene que, pues, la coherencia tiene que ser una resultante de consistencia, pero usted se vuelve ultra coherente a medir todo, se vuelve una hueva, pero muy aburrido, por lo menos, para nosotros, para este grupo de pronto. Tiene que buscar otros amigos. Estamos pero bueno, de acuerdo. La historia mía, yo soy médico del CES, estudié medicina, digamos, tipo occidental en el CES, porque también vamos a hablar un poquito de otras medicinas. Okay. Me gradué en el CES, yo no era pues el más mazo del salón, pero en el CES había que estudiar sí o sí porque era muy exigente. Digamos que yo era el promedio del salón. Pero siempre me ha gustado mucho la clínica y el ojo observador, que yo creo que eso pues es parte de lo que un médico pues tiene que tener bien. Y lo otro, saber escuchar, que es también uno a los pacientes. La medicina pues mezcla de ciencia y arte, el arte hay que saberlo ejercer bien. Yo me gradué, me fui a Urabá en la época más tenaz de este país, a hacer el rural pues todo valiente, el héroe, me voy a ir allá donde está la zona roja, que uno se devolvía a los 6 meses pues si quería, después me quedé casi 2 años. No, después me tocó todo ese rollo de masacres, paramilitares, guerrillas, tomas de... Yo llegué a los 8 días a Turbo, al hospital de Turbo. ¿Te gustaba el bronceado o qué? No, yo me fui, yo dije, allá había un amigo y yo quería ver picaduras de culebra, accidentes, enfermedades tropicales, y yo me dije, yo me voy para una zona donde pueda ver lo que no veía pues en los hospitales donde nos entrenamos nosotros aquí, en el Hospital General y otros. Entonces me fui para allá y me tocó toda esa revolución de muerte y de violencia tan tenaz. Después llegué a Medellín. En el 90 al 95 me vine a trabajar en urgencias en la clínica Medellín, que era el servicio de urgencias más grande, digamos, privado en Medellín en esa época, pues que nos tocó, ustedes estaban más sardinos, pero la famosa lucecita del carro prendida, los toques de queda, las bombas, a mí me llegaron pues amigos, conocidos en pedacitos, familias, bueno, todas esas cosas que nos pasaron en eso. Yo quería ser urgentólogo, pero después como que me mareé de eso. Y dije que no, que me iba para el otro lado, más bien para la medicina preventiva, pero en Colombia no había como facultades de medicina preventiva, pues, o
la única que hacía una parte clínica, que no fuera pues, aunque después salió una rama de la medicina que se llama la epidemiología clínica, pero que no mirara pues como esas acciones preventivas genéricas de mejorar el agua, mejorar el alcantarillado, bueno, la calidad del aire, sino ya cosas específicas para poder uno recomendar sobre el riesgo cardiovascular, el riesgo del cáncer, bueno. Entonces estudié en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. En ese momento nos ofrecieron un programa que se parecía mucho a salud ocupacional, pero tenía medicina preventiva y medicina del trabajo. Y me especialicé allá, y cuando salió la reforma en la salud, me enganché con el Grupo Sura, 15 años. Empezamos esas empresas, yo entré pues, no éramos más de 15 personas cuando empezó la RL de Sura. En ese equipo encajé yo y desarrollamos pues la compañía. Ya fue donde conocí a Hernán, te contraté, si usted no se acuerda, yo sí me acuerdo, lo contraté para que me investigara. En ese momento nosotros lo llamábamos, yo quería webizar la compañía, tener servicios web, y nosotros molestamos con la palabra webizar, y te contraté a vos para que analizaras las otras compañías de seguros, qué tipos de páginas tenían y cómo ofrecían servicios transaccionales y todo. Nosotros fuimos los pioneros en desarrollar servicios transaccionales online, tener bases de datos alineadas, comprar un data warehouse y montar todas las variables para poder hacer Big Data. Bueno, eso era en 1997, 98, eso apenas estaba empezando pues todo esto que ustedes son expertos. Y desde ahí empezó la goma mía también pues con la informática. Yo también tuve una empresa parecemos expertos, pero que seamos expertos. Expertos, hacemos que parezca. Nos hacemos los expertos. Bueno, somos buenos impostores. Entonces, espérate, te hago un paréntesis ahí. Yo tenía un amigo escocés brasilero que me decía: Hernán, es que uno no tiene que saber lo que vende. Yo, pero Marcio, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Sí, Hernán, weón. El día que te digan que si vos sos capaz de hacer eso y vos no sepas, entonces vas y te compras esos libros amarillos que dice For Dummies, te lees las primeras 5 páginas, porque el que te está contratando ni siquiera sabe, te lees esos 5 y te vas así. Entonces siempre, pues, ese pragmatismo siempre me daba risa, pues entonces por eso te decía lo de los expertos. Y entonces los contratamos ustedes, nos hicieron un análisis súper teso de todas las páginas, los servicios, de todo eso. Y eso era como una investigación de mercado, pero en ese momento las investigaciones de mercado eran otras cosas, del top of mind, unas huevonadas pues que no servían para nada. Pues, ¿usted qué hace con eso? En cambio, con esto sí construimos, pues, digamos, unas cosas muy bacanas desde eso, pues, que nos conocimos. Bueno, entonces trabajé 15 años allá, como me ha apasionado la tecnología, meter mejores servicios, y mejor dicho, allá me dediqué a diseñar proyectos y servicios de la RL que tuvieran estas nuevas tecnologías, que tuvieran tecnologías de informática, tecnologías de medicina, tecnologías, biotecnologías, para mejorar pues como todo este servicio y eso. Allá estuve 15 años hasta que me aburrí, porque esas compañías son muy bacanas, pero ya creció como un nivel demasiado corporativo. Al principio las decisiones las tomábamos muy rápido, con éramos unos equipos súper planos, y después nos volvimos, yo me aburrí, pero en el grupo me ofrecieron, en el mismo grupo, a través de promotora de proyectos, que era una inversionista pues de Venture Capital, que montara una compañía de tecnología, porque yo era una de las pasiones. Entonces monté una compañía de tecnología de telemedicina, la pionera, digamos, acá en Medellín y en Colombia, una de las pioneras, y de informática médica. Ahí estuve 8 años, pero en paralelo a mí me pasó una cosa muy tremenda, pues que a mi mamá le dio un cáncer de páncreas, y eso nos destruyó pues mucho a mí la credibilidad como médico. Yo digo, madre, ¿cómo no le detectamos esto a mi mamá? Si ella se quejaba de unas cosas, y cómo nadie pensó en eso, sino que le encontraron pues otras enfermedades paralelas, pero debajo era un cáncer que al final pues no se pudo hacer mucho, pero bueno, 3 años de vida se le pudo casi 3 años de vida se le pudo extender, y tener una vida bien, y empecé a investigar los medicamentos naturales, porque definitivamente los pacientes crónicos no pueden tomar 20, 30 años una pastilla sin que les haga nada. Pues tiene que ser uno ridículamente inocente para creer que uno está tomando algo y no le pasa nada al cuerpo. Lo primero es perder su capacidad adaptativa. Y lo segundo, pues pueden haber desde tomar una sustancia química que me irrita el estómago, o me pone a funcionar el hígado diferente, o el intestino, hasta dañar los riñones.
Entonces empecé a trabajar mucho de la naturopatía, que es toda la parte de medicina con fórmulas más naturales. No quiere decir que lo natural sea inocuo, que eso también es como muy inocente. Todo lo natural, pues la mayoría de los medicamentos vienen de la naturaleza y al final todo es naturaleza, pues así lo más sintético es desarrollado por el hombre, es por la naturaleza humana. Entonces empecé a investigar mucho y llegué a las plantas, por ejemplo, como la marihuana para el dolor. Mi mamá, una de las cosas que tenía era mucho dolor y cómo la marihuana, el cannabis, podía potenciar ciertos efectos y hacer que disminuyera las dosis de morfina y otras cosas que sí le caían muy mal. Y ahí empecé a cambiar mucho mi pensamiento del médico tradicional, pues digamos de Occidente, bueno, ¿cómo se receta la marihuana? Yo no le puedo recetar, pues aquí eso se vuelve pues ya como una cosa, y empecé a mirar esa medicina ancestral donde antes la marihuana fue legal y la produjo Bayer, la produjo Schering, la produjo las grandes farmacéuticas de 1800 hasta 1937 y 1950 hubo productos, tengo fotos, se las puedo compartir, hechos con marihuana. No tenía Algunos ni idea de eso. mezclaban marihuana y opio. Y es que hay un punto de inflexión muy importante que muy poquita gente pues lo conoce. Pues todo el mundo, cuando uno piensa en John D. Rockefeller, uno dice, no, es que petróleo, toda la cosa. Y lo que pasa es que este tipo pues tenía un monopolio tal sobre el petróleo y sus derivados, que creo que eso fue en 1900, Camilo, me vas a tener que acordar, no sé si entre el 10 y el 20, pero la medicina antes de Rockefeller era así como la estaba describiendo Camilo. Lo que pasa es que estos empezaron a inventarse unos compuestos químicos que había que distribuir. Entonces, todo ese conocimiento, Darío, todo ese conocimiento quedó absolutamente sepultado. Por eso es que ahorita vos te vas, por ejemplo, para Singapur, y parece, uno diría teguas, pero pues eso hay hierbas, hay hojitas, hay un montón de conocimiento ahí que uno dice, ¿y a mí por qué no me habían dicho que esto se solucionaba? Pues así, yo acabo de tener pues mi revisión médica, pasé, digamos que raspando, pero bien. Entonces, la recomendación cuando tenía 30 años, hey, usted viene con familia genética, colesterol volada, es, marica, estatinas. Y a mí las estatinas no me gustan porque las estatinas, a mí me gusta hacer barras y todas estas cosas. Lo primero que hace es que me empiezan a doler los brazos, los músculos. Y yo, esta vaina no. Y el médico me dice, no tenés que tomar estatinas, sino que red yeast o arroz rojo. Pues no estoy diciendo pues que esto sirva para todo el mundo, pero hay un montón de suplementos que te pueden ayudar pues a complementar eso. Por la mañana entonces te tomabas un jugo con pues agua con limón, con turmerico, y entonces te baja la alcalinidad. Pues todas esas cosas, pero seguí, pues, pero ese punto de inflexión fue por culpa de Rockefeller. Sí, ahí te voy a contar un poquito con esas dos cosas. Una, pues, y esto, suplementaciones y todo esto también es lo mismo, o sea, es la persona y analizarla bien y direccionarlo. Hacer cosas, pues, genéricas así, pues, yo digo que la medicina cada vez es más personalizada y más de precisión. Ese es, pues, como el reto. Y lo otro, Rockefeller contrató un man que se llama Flexner, apellido Flexner, y por eso ahí empezó el modelo flexneriano. Él empezó primero definiendo cuál era el pensum de las facultades de medicina y de farmacología, y ahí fue donde nos abrochó pues al resto de la historia que conocemos. Eso fue al final de 1800, principios de 1900, y por eso se llama todo el modelo flexneriano. Pues el CES, la Universidad de Antioquia, las facultades de medicina bolivariana, las tres más tradicionales de Medellín y de Colombia, todos seguimos un modelo flexneriano. Y incluso eso lo aplicaron a muchas otras ramas pues, del conocimiento para definir unos pensum, el modelo pues, de práctica del médico, que es muy bacano porque uno casi desde el segundo año empieza a estar con pacientes, como si uno estudia administración y solamente por allá al final los llegan a una empresa, ¿no es cierto? Uno empieza desde el tercer, cuarto semestre ya a tener ese contacto. Y Flexner hizo pues varias cosas que muy buenas, pero otras que no fueron tan buenas, y una de esas fue matar todo ese conocimiento ancestral y la visión ancestral de la medicina. La medicina nos veía, ancestral lo ve a uno con una dinámica diferente, y estamos volviendo en parte a eso y en reconocer como la espacialidad donde nos movemos, esos círculos de la familia, los amigos, el trabajo, donde el ocio, donde aprendemos, bueno, donde nos formamos, todos esos círculos nos influyen demasiado. El primer milisegundo, cuando nosotros despertamos,
todos los días el cuerpo le manda una señal primero al cerebro. Y ahí hay unos neurocientíficos muy tesos, yo no sé si han leído a Damasio, él tiene un libro muy bacano que se llama El error de Descartes, donde habla precisamente de eso. El huevón dijo, pues pienso, luego existe. No, papito, primero existe y después piensa. Pues era una frase filosófica, pues con su profundidad y todo eso, pero neurocientíficamente el cuerpo manda una señal primero al cerebro donde le dice así, está ok. Y tiene dos componentes, la nociocepción, que es como de los órganos, y otra que es como la propiocepción de dónde estoy, si estoy de brazos cruzados, sentado, acostado, parado. Ese primer milisegundo es básico, porque, y eso lo probamos cuando uno se enferma. Usted puede tener una enfermedad en el hígado, en el páncreas, en otra parte, y usted ese día se levanta como agüevado. Ese día usted la creatividad no le funciona, la solución de problemas no le funciona, la visión no le funciona. Eso y el cerebro está bien, el cerebro no está enfermo el estómago o los pulmones, o tiene una gripa, cualquier otra cosa. Eso que estás diciendo es súper bacano, porque pues como uno vive contaminado de dopamina y sobreexcitamiento, una de las cosas que yo he tratado pues desde hace por lo menos 3, 4, 5 años es levantarme pues fuera de ir a hacer pipí pues por la mañana, pero que la primera cosa no sea coger el celular, sino sentarse uno a meditar 20 minutos, hermano. O sea, a estar en silencio simplemente para hacer un reorganizamiento. Porque cuando uno venís de unos momentos de calma, digamos que descanso, y o sea, sobreexcitarse el cuerpo y los órganos empiezan a recibir esas señales y después vos no entendés por qué estás cansado. No, lo más importante que uno tiene que hacer, y va a decir mucha gente que no es yuyu, no sé qué cosa, pero yo te digo pues que yo soy sobreacelerado, yo soy casi que bordeando neurótico, pero yo me tengo que ayudar haciendo que la primera cosa que sea por la mañana es meditar. Otra cosa. Hay una cosa muy bacana, la voy a decir ahí para que la ponga, pues que es un truquito de estos que son genéricos. Trate de despertarse sin abrir los ojos. Ese es pero bacano ese reto. Y es súper relajante, además le prolonga a usted las ondas del sueño un poquito más, pero ya usted estando despierto. Y usted le está mandando el mensaje también al cuerpo de que estoy despierto, pero no me quiero activar. Entonces, y es muy difícil, te digo, yo lo traté de hacer, me demoré como 3 meses para lograrlo y ahora lo logro, no todos los días, pero sí, cuando uno ahí mismo tan y coger, no, quédese despierto con los ojos cerrados un ratico, trata de hacerlo 1 minuto, 2, 3 minutos, lo que aguante. Yo cuando empecé con todo esto, pues de que me iba a dedicar a invertir, uno en invertir siempre dice, no, es que yo quiero 10X, pero realmente lo que yo más quería era que, o sea, no tenerme que despertar con alarma, porque a mí la alarma me genera estrés. Esa vaina, yo me quiero despertar natural, porque sonó una guacharaca, porque sonó, pues así sea la sopladora, pero no el ruido de la alarma, porque esa vaina amanece uno electrizado. Y ahí para abajo es uno, ¿cómo calma eso? Sí, es que uno estar tranquilo, inyectarse eso es que dopamina en ese momento. Sí, claro. Ahí dispara cortisol, histamina primero, histamina y cortisol son los que primero activan y después la dopamina, porque la dopamina es más placer, la dopamina más relacionada. Histamina, más activación y cortisol es estrés, ¿qué está pasando? 200 mensajitos. Exacto, Camilo. ¿Y cuánto se demora uno en evacuar el cortisol del cuerpo? Eso son como 5 o 7 horas, ¿sí o qué? Más o menos, dependiendo pues del pico que tenga, pero se demora de 4 a 6 horas. Por eso es que si uno se emberraca o algo, uno queda como si hubiera ido al gimnasio. Exactamente. Voy a acabarles de contar, entonces esa historia, ahí yo empecé también un desarrollo de pues, la empresa más grande de cannabis aquí en Colombia, pues también fui parte de ese equipo fundador, hasta el 2020 trabajé allá, primero como asesor de la junta directiva, después fui vicepresidente de innovación y desarrollo. Farmacielo. De Farmacielo. Y en el 2020, bueno, allá nos hicieron un rollo, una cagada tremenda en esto de jugada de bolsa. En la bolsa de Toronto eso es como una bolsa pirata. Entonces allá se puede ganar plata. Toronto es el Wild West. Eso es más salvaje que Wall Street. Allá se puede ganar plata pues con las acciones de caída y nos hicieron esa jugada, güey. Yo todavía le creo a la empresa y sé que tiene unos activos y unas cosas interesantes y yo creo que de pronto Trump puede hacer algo por legalizar pues la marihuana a nivel federal. Y cambiar un poco pues como la dinámica, sobre todo en la parte económica de este mercado, para que haya mucho más tratamientos pues con
marihuana medicinal accesibles a las personas y protocolos y todo, porque eso está todavía manejado igual que el lejano oeste, pues hace 20, 30 años igual, no como lo manejan Colorado, California, Oregon, que sí tienen pues una cosa pues muy estandarizada, digamos desde el punto de vista de la parte medicinal. Bueno, entonces ahí, bueno, o sea, Farmacielo, salí de Farmacielo y fundé, pues, digamos, de aquí en estos 4 o 5 años que hemos pasado, 2 compañías. Una compañía de cosméticos de CBD que te mandé que se llama Etéreo, que me di cuenta que con la marihuana era difícil con la legislación, las cosas, todo, unos enredos para sacar cualquier producto aquí. No, para vos legalizar un producto a nivel mundial desde Colombia, primero lo tenés que legalizar en tu país. Y así funcionan todos estos FDA, el INVIMA, el COFEPRIS, sí. Todo eso. Vos primero legalizás en tu país y mostrás que tenés eficacia, eficiencia, seguridad, unas cosas, y después lo puedes exportar. En Colombia no había nada acá para hacer con la marihuana. Entonces, cuando le íbamos a exportar, siempre nos ponen el problema. Y eso no está en su país no está ese medicamento, no existe. ¿Cómo lo vamos a coger aquí si ni siquiera existe allá? Bueno, eso tiene muchos rollos de ancho y de largo, pero bueno, salí de ese mercado y me dediqué al CBD. Y bueno, el CBD, la ONU lo declaró y la FDA y todo, de que no tiene efectos psicotrópicos o psicoactivos. Es una molécula muy poderosa, antiinflamatoria, tiene muchas cosas buenas, antiseborreica, nutriente, entonces desarrollé una empresa que se llama Etéreo de cosméticos. Y hacía 10 años, pues ya en el 2014-2015 yo había conocido 2 personajes muy interesantes. Uno es Alejo Ramírez, que es mi socio, un médico deportólogo que fue pionero de las células madre en Colombia, y conocí a una tía de él, que se llama Luz Marina Restrepo, que es una bióloga con un PhD en Francia muy teso, y que fue la directora del Biobanco de la Universidad de Antioquia durante muchos años y que se jubiló hace 2 años. Y empezamos en el 2015 a visionar esto, que al final lo pudimos concretar apenas el año pasado. Llevamos pues 2 años digamos, de tras bambalinas y abrimos pues ya, digamos, ya una sede propia, porque estuvimos funcionando pues el año pasado en una sede alquilada, hicimos una sede propia ya acá, con nuestro propio biobanco, con nuestra propia sala blanca, donde producimos nuestras propias células y donde hay pues las necesidades, pues, digamos, cubiertas para poder brindar al paciente, pues, como un tratamiento integral. Entonces, desde en el 2015 yo fui jurado en Ruta N de varios proyectos y de todo ese, hicimos un diagnóstico como de ciudad, que necesitaba la ciudad para cuando llegaron aquí, pues, todos los que transformaron mucho Medellín, la alcaldía de Fajardo, los que siguieron, de los buenos, no del antepenúltimo alcalde. Entonces, hicimos un diagnóstico de la ciudad y con lo que ustedes mencionaban ahora, las potencias de Medellín, la parte estética, fuimos la primera ciudad que hizo un trasplante en los años 60, desarrollos de cardiología, nefrología, bueno, todo esto, en tejidos, en células madre, también hemos sido pioneros en neurología, bueno, muchas cosas. Cuando ustedes ven el listado de los 25 hospitales más tesos de Latinoamérica, hay 5 o 7 colombianos siempre en la lista. Le ganamos a veces, tenemos más hospitales que Brasil, que Argentina, que México en esa lista, cuando ellos tienen, digamos, cosas más potentes en otras cosas que... Ah, pero no sabía eso. No, Colombia tiene un tema de red hospitalaria, la hijo de madre. Eso sí, pues hay que decirlo con contundencia. Con contundencia. Y a otra parte, Camilo, a mí siempre me ha encantado, pues la red de enfermería de Medellín es... El recurso humano. Así lo que dice Hernández de los taiwaneses, esa filigrana en el desarrollo de microchips. Aquí el tema humano, capacitación, o sea, eso es una cosa loca, la red de enfermería de esta ciudad. Sí, no recuerdo el número, pero somos uno de los portadores de enfermeras más tesos que hay pues de Latinoamérica, que creo que somos del número 1. Y lo que tú mencionas, las enfermeras acá son espectacular, la formación, las academias y las universidades pues que han promovido esas facultades de enfermería tremendas. Y la mano de obra acá yo creo que es lo que más diferencia en toda esa dedicación, en ese contacto con el paciente, la vocación de servicio, bueno, muchas cosas que yo creo que nos hacen muy bien pues en general a Colombia.
o más posicionados pues Medellín y Bogotá, Cali un poquito, la costa también pues Cartagena y Barranquilla, Bucaramanga tiene unos hospitales espectaculares también. Yo con todo el tiempo pues que paso en Estados Unidos digo, me enfermo y me voy para Medellín. Pues yo prefiero enfermarme en Medellín que enfermarme en San Francisco o en Miami, pues eso tiene que decir mucho. En Estados Unidos uno puede acceder a ciertas tecnologías, obviamente, para el cáncer, sí, claro. radiaciones, ciertas, por ejemplo, yo tengo un caso ahora de un familiar, un cuñado, que con un tema en la próstata, y le dijimos, pues, todo, váyase para Phoenix, a que le hagan la lluvia de protones allá, hermano, pum, porque esa máquina no la hay acá todavía, y es muy específica, la radiación y focalizada, y los efectos secundarios. Hay cosas, pero yo sí estoy de acuerdo con vos de que acá el médico es mucho más integral, mucho más recursivo y mucho más, digamos, aterrizado a la realidad de los pacientes. Entonces, bueno, con eso fundamos esta empresa que se llama Loom, Life Uplifting Medicine, medicina que queremos que le suba el nivel a usted. Cami, otra vez. Life Uplifting Medicine. Uplifting. Loom. Muy bacano. Entonces, la medicina que queremos que te suba ese nivel, exactamente. Y vamos a empezar a hablar pues de esto de la restauración. Y hay unas teorías muy bacanas. Mira, ustedes lo han mencionado en varios de sus podcasts, también pues digamos que los autores y dónde está la ciencia detrás de esto. Hay tres grandes líderes detrás de esto. Uno es Peter Attia, que es un médico también muy influencer, muy bueno, es muy, para mi gusto, es como el que más se asemeja a mí, de mi modo de pensar y de mi modo, tiene un libro que se llama Sin Límites, Outlives, impresionante, lo recomiendo a todo el mundo, y hay un concepto que se llama medicina 3.0. Lo que estábamos hablando ahora es la medicina 2.0 y la medicina ancestral es la medicina 1.0. Y él habla de unas cosas muy tristes, ¿no es cierto? Uno dice, todas estas tecnologías, todo lo que hemos avanzado, todo lo que ha crecido, digamos, el mercado de la salud. Estados Unidos invierte entre el 16 y el 18% del PIB, todos los años se lo gastan en salud. Pero los cuatro jinetes del apocalipsis siguen creciendo la tasa de aparición de estas enfermedades. Los cuatro jinetes son la enfermedad metabólica, la número 1, la diabetes tipo 2. La enfermedad neurodegenerativa. Nosotros teníamos que hacer fila para ver un paciente con Parkinson, para ver un paciente con Alzheimer. No había. Nosotros, ¿dónde hay un paciente con Alzheimer? Y nos íbamos todos a ver que en la clínica del CES hay uno. Entonces íbamos todos en filita a verlo allá. O sea, eso es... En los años 80, cuando yo estudié medicina, las enfermedades neurodegenerativas eran muy escasas. Y esas van también en aumento. Alzheimer, Parkinson, ELA, esclerosis múltiple y todas esas otras. ¿Y eso es alimentación, perdón, Camilo, perdón, eso es alimentación o qué? ¿O qué está pasando? Vamos a hablar ¿Cuál es la cuarta? Y después nos dice por qué cada uno. Vamos a hablar de esos temas porque lo que han encontrado estas investigaciones en la parte epigenética. Bueno, entonces ahí vamos tres: cáncer, metabólicas y neurodegenerativas. Y las otras que son las cardiovasculares, los infartos, los aneurismas, las trombosis, todas estas cosas. La gran probabilidad de que la gran mayoría de nosotros, alguna de estas cosas durante la vejez, de pronto nos vamos a morir de una de esas cuatro, es lo más seguro. Y esas cuatro enfermedades, con toda la tecnología, con toda la inversión, siguen aumentando sus tasas de aparición, nuevas enfermedades y también de prolongación. Entonces ahí cuando uno ve todo ese esquema flexneriano, que le conviene mucho a ciertos tipos de industria, que es un paciente que no se muere, pero que no se alivia y que consume un largo tiempo unos medicamentos y unas cosas que lo mantienen en unos síntomas y en un estado ahí, digamos, como de latencia. Y eso es donde hay muchas, pues ahí donde se ha beneficiado, y por eso pues la industria farmacéutica y después de la industria petrolera pues es lo que más factura en el mundo, porque pues de 8.000 millones, después de los 60 años, entre el 80 y el 70%, pues eso depende mucho de los países y todo el mundo está tomando más de 1, 2, 3 medicamentos. Y usted empieza a aumentar la edad y más. Y los diagnósticos también empiezan a aumentar. Busque un paciente de 70 años, ustedes hablan por ahí de sus abuelas y cosas en sus podcasts, que no tomen una berraca pastilla. Pero ¿por qué tenemos que tomar si nosotros también tenemos capacidades adaptativas del cuerpo, los animales? Es que el ejemplo es los animales, la longevidad de los animales. Y los animales nos llaman doctor ballena, vea, me cayó mal este cosito, tengo aquí, no, el animal o se alivia o se muere.
pero el animal, ¿cómo se alivia? ¿Cuáles son esos mecanismos restaurativos? Es lo que han estudiado mucho en cuáles son esos mecanismos que ellos disparan. El animal se aísla, al animal lo protege la manada algunas veces, el animal deja de comer, el animal empieza a tirar en el piso, se rasca, meditan como un berraco los animales, pero mucho. Nosotros creemos que no, escanean el cuerpo, los animales escanean y escanean el cuerpo, lo recorren, porque esa es una de las formas en que ellos también desencadenan esas respuestas adaptativas. Y cuando uno hace pues la analogía, digámoslo así, con la medicina ancestral, también encuentra que en esa medicina 1.0 ancestral, la más hipocrática, la más de magos y la más de brujos, llamémoslo así, también se preocupaban mucho por eso, por una aura, una integralidad y una visión entera de la corporalidad. Ahorita hablamos de la espacialidad y la otra parte súper clave es la corporalidad. Yo les decía, usted se enferma por aquí de una diarrea, pero el cerebro se le agüeva con esa diarrea o con esa gripa, con esa cosa que estás en otra parte del cuerpo, pero el cerebro es el que la mente nos va. Entonces, estudiando todo esto es que han empezado a romper pues, paradigmas y a lanzar nuevas teorías de cómo, digamos, destacamos o recuperamos esas capacidades adaptativas que tienen el animal humano y el software humano y el software animal, mamífero, todos los traen. Entonces, porque un perro o otro animal sí lo puede activar y no necesita ir tan seguido donde un médico, y nosotros sí por cualquier cosa estamos preguntando pues qué pastilla me tomo, qué suplemento, qué cosa. Entonces ahí empiezan estos autores. Entonces Peter Attia es uno de esa medicina 3.0, lo que les decía, esa fue la gran pregunta. Entonces, pues pucha, toda esta inversión y qué está pasando con esas enfermedades, siguen creciendo incidencia, siguen creciendo prevalencia y se muere más gente cada vez de eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Y ahí es donde vamos a los factores epigenéticos. Aparece David Sinclair, que es el otro pues que ha investigado demasiado esto, es un médico australiano que trabaja con Harvard, Peter Attia es de Stanford. Y aparece otro muy teso que se llama Mark Hyman, que es un médico funcional que empezó pues ya a juntar muchas de las cosas. Esa es primera vez que lo oigo, pues ese no lo conocía. Bueno, Mark Hyman es también un médico que empieza pues con estas nuevas teorías de la medicina funcional y de ver realmente qué hay detrás de las enfermedades y tratar más bien esas bases y no tantos síntomas, no manejar tantos síntomas, de todas las cosas que las necesitamos para manejar ciertos síntomas, pero no que se perpetúen tanto. Un paciente con una hipertensión y toman 20, 30 años un medicamento. Pues, pero venga, ¿y dónde está la causa de eso? ¿Dónde está realmente qué cambios epigenéticos están induciendo en ese paciente? Gordo, guarde la pregunta porque ya sabe qué hipertensión tiene. Aquí, bueno, sí, están, perdón, aquí les recomiendo el mejor centro para eso que se llama SICOR. El señor Dagnor Aristizabal tiene la mejor base de datos a nivel mundial de cuál es el medicamento para la hipertensión, de acuerdo a una serie de hallazgos, que es medicina personalizada y de precisión, cuál es la mejor pastilla, digamos, que le sirve a usted para la hipertensión o cuál es su mejor forma de estilo de vida. Porque hay unas de hipertensión cuando uno pues tiene la presión alta que pues ¿cuál es el nombre que dicen? No, es que no sabemos el origen, solo sabemos que tiene. ¿Cómo es que se llama? Esencial o idiopática. Exacto. Entonces, bueno, y así hay muchos ejemplos. Entonces, toda esta parte pues como para empezar a meternos ya un poquito como en la ciencia, y fue lo que empezaste a estudiar estos manes y decir, bueno, venga, los genes definitivamente, la escritura, los genes, haga cuenta que yo tengo una biblioteca aquí atrás, y la genética. Yo tengo mi biblioteca, digamos que tiene 100 libros. Yo no me los he leído todos, tengo 20 que los he comprado, me los regalaron, no me gusta leerlos, pero ahí están también en la biblioteca. Y eso fue una parte de lo que encontraron muy teso cuando estudiaron el genoma, que inicialmente le pusieron el nombre de junk ADN basura, digamos como a esos 20 libros que llegaron por ahí, que no me los he leído, que están nuevos y que están ahí, pero de los 100 libros yo me acordaré pues de 4 o 5 del título, del autor, y de pronto sabré hacer un resumen de 2 o 3 o tendré algunas cosas. No tenemos toda esa biblioteca pues en la mente, ni recordamos todo eso. Y así es más o menos el ADN, entonces está oculto, digamos que mucha de esa información del ADN, el ADN es como una secuencia lineal que empieza a doblarse sobre ella misma
y apretarse sobre la dilma y forman los genes, y esos genes otra vez apretados forman los cromosomas. Y ahí es donde está una parte de nuestra información, que llegan otros software a leer esa información que hay ahí. Entonces ahí hay dos secretos de lo que han descubierto muy teso. Esa proteína que dobla el ADN y que lo amarra, se empieza como a distensionar, empieza a perder fuerza. Esa proteína se llama histona y son como un velcro, más o menos. Usted y es la que aprieta. Entonces descubrieron que a medida que envejecemos, esa histona pierde fuerza. Entonces el ADN se empieza como a desenredar y empieza la epigenética a leer otras cosas, a leer, empiezan a aparecer nuevas letras, nuevos textos, digamos, en esos libros, y empieza a enredar la información y empiezan a cambiar cosas dentro de la célula. Entonces, eso fue uno de los mecanismos que han estado, y es lo que empezaron a investigar, es cómo mantenemos esas histonas bien cuajas, bien fuertes, para que agarren esas moléculas y se queden más apretadas. Entonces, ahí voy a parar ese pedacito de la explicación. La otra que encontraron es otra proteína que llaman las sirtuinas. Ese es como el de mantenimiento de fachadas. Entonces esa sirtuina vio que un ladrillito por allá está y pin, y va y cambia el ladrillito, vio ese rayo aquí, tran, y le está cayendo agua por aquí a la fachada, y empieza a limpiar y mantiene esa fachada limpia, esas sirtuinas. Entonces descubrieron esas dos proteínas son claves para mantener el ADN apretado y el ADN que se lee, que es el que está, digamos, más expuesto para que lleguen los factores epigenéticos a leer y a traducir ese software y a implementar los procesos en la célula claves para que el envejecimiento se retracta, pues digamos, se parara. Y lo que este señor está haciendo ya en los experimentos es muy teso, porque es que ellos tienen unos ratones pues diseñados en laboratorio para que envejezcan súper rápido, y los devuelven del envejecimiento. Es que es una Sinclair. cosa muy tesa. Sinclair. Ese libro de Lifespan se lo recomiendo mucho. Y ahí está pues toda la documentación de eso, de cómo hacen pues ese proceso y lo que ellos descubrieron tan importante. Entonces la mantiene apretada, ¿cómo se llama la esa? Histona. Y la otra las... Sirtuina, con S. Entonces esas dos claves. ¿Y qué hay detrás de esas dos moléculas? El famoso NAD+, el NAD+, que es un antioxidante súper potente. Y ese pues están un poco de ecuaciones y de procesos en el cuerpo, pero en esos dos es clave, porque hay una cosa que ellos hacen, entregarle pues como la energía, digamos, a esa molécula para que ella pueda hacer ese proceso. Y ese proceso también tiene una relación con el ADN mitocondrial, que es el que está relacionado con la fabricación de energía dentro de la célula. Sí. Entonces, por eso la famosa molécula NAD se volvió pues tan famosa, y por eso sale en todas las partes. Por ejemplo, nosotros que estamos haciendo en nuestro laboratorio, medir el nivel del NAD de la persona, que era pues parte de lo que hablamos de personalizaciones. Bueno, y usted va a tomar NAD, que tampoco se debe usar el NAD, sino que se tiene que tomar es un precursor, porque cuando usted se toma NAD puro, el estómago en el ácido, no le queda nada. Cuando le meten por la vena, eso es súper inestable extracelularmente, entonces es otra plática perdida. Tiene que ser tomado, y esa es una de las fórmulas pues que habla Sinclair, de mezclar el NMN, que es el precursor del NAD, con el resveratrol, que ahí sí pues le doy la razón a Amparo Grisales y tenemos que hablar con Pala para que incluya pues esto dentro de sus cosas, y la metformina. La metformina es una de estas moléculas pues que inicialmente también fue tratada para el tratamiento de la diabetes, pero que encontraron que tenían ese doble efecto. No solamente tenían la capacidad de bajar el azúcar en la sangre, sino que también bloquean unas hormonas que son las que producen la saciedad a nivel central, ¿no es cierto? Y eso está muy relacionado con el consumo de grasas y proteínas. Por eso uno es capaz de comer un tarro de confites. A todos nos pasó en los Halloween, peladitos, nos comían un tarro de confite y nunca nos llenaban, pero usted se come 2 chicharrones y no es capaz con el tercero, porque la grasa y la proteína alborotan, digamos, estas hormonas que llegan a unas partes del cerebro y dicen, no, ya está lleno.
Entonces, por eso, todos esos que vienen después de la metformina, los Ozempic, el Mounjaro, y todas estas nuevas moléculas, lo que hacen es bloquear, pues digamos, como a nivel central esos receptores para que uno se sacie rápido, se llene rápido. Entonces, esa combinación de esas tres es uno de los que más investigación tiene. Digamos que ahora está en una fase de animales ya probada y está haciendo una fase ya con humanos, pero como te decía, es muy distinto cuando yo voy a hablar en un experimento científico de proyección de vida a cuando yo voy a hablar de una enfermedad específica que ya la tienen y quiero desarrollar una droga o algo que sirva para esa enfermedad. Es otro panorama, digamos, a nivel de estudio científico, como lo hacen, digamos, para investigar si un antibiótico le pega a determinada enfermedad, que se hace un doble ciego y se hace unas etapas, es muy distinto esa investigación científica. Entonces, ahí también apenas estamos, digamos, llegando a esos niveles de esa nueva investigación científica, que lo que hacen, lo que yo les decía, muchos biohackers, es coger esa información de los estudios in vitro, después de los estudios animales y los primeros estudios, digamos, en humanos, cogen esa información y hacen sus ensayos en su propio cuerpo. Ahí están todos esos locos, pues, yo no sé, ustedes han entrado a esa página de Rejuvenation Olympics, y No. Brian Johnson no es el número uno. Hay gente que gasta más y que hace más tesos que Brian Johnson. ¿Vos le viste los exámenes médicos en estos días? Pues los de sangre, dice, soy la persona con los mejores estándares. Y yo dije, pues muy impresionante, pero luego a mí me gusta, por ejemplo, el gruñón de Nicolás Taleb, dice, usted realmente, o sea, no me voy a poner a alegar porque es que ese man sí sabe matemáticas y yo no, pero usted lo que está tratando es de acomodar la data para parecer que es un campeón, y usted lo que, pues, y ya después, porque este es como más filósofo también, puede ser matemático, no, usted está distorsionando y llevando un montón de gente pues a unas cosas que no son importantes. Pero no sabía que muy interesante ese Rejuvenation Olympics, para uno mirar, pues, para uno sentir. Una tabla. Invierten, oiga, el promedio, pues, de los top 10 invierten entre 10 y 20 millones de dólares anuales en terapias y en huevonadas, en cosas para verse. Darío, es que vos estás viendo que, pues, mira esta conversación que me está pareciendo súper interesante, pero nosotros tenemos otro buen amigo, el español que invierte y es un teso para pegarle, pues, a ciertas acciones, y los primeros 5 minutos nos la gastamos hablando y dice, no, es que yo necesito mejorar corregime, Camilo, porque puede que estés diciendo huevonadas, la transferencia de energía en la mitocondria, y estoy entonces en un protocolo de azul de metileno, porque yo no sé qué, y me va divinamente, y yo, no jodas, pues. Entonces, o ese no. No, hay muchos, yo lo que, pues siempre con los pacientes y lo que tratamos pues acá en la clínica es mucho de personalizar y decir, bueno, venga, ¿en qué estado está? Voy a empezar a hablar un poquitico de lo que es inflamación crónica, que es la otra parte. Entonces, un pedazo es esas histonas y las sirtuinas. Mantener el ADN apretado es súper bien. Y el ADN se regenera por los telómeros. Y hay una enzima que se llama la telomerasa, que es la que degrada, pues, tener buena actividad la telomerasa, me limpia el telómero, y la longitud de los telómeros, pues, también da una idea de longevidad. Y entonces acá empezamos con una cosa que se llama medición de la edad biológica frente a la edad cronológica. O sea, todo esto lo haces vos en LUM, ahora, en Medellín. O sea, yo me puedo ir a que me apreté los nudos, ponga la cistarina o no sé, esa pendejada, al ser más camello por ahí. O sea, eso me lo haces vos Lo que pasa es que al final, que es lo que íbamos a hablar, las células madre llegan con una información que más, pues al final voy a terminar con esa parte de cómo actúan las células madre sobre todos estos factores diferentes, ¿no es cierto? Digamos, entonces, otro que hablaron en el podcast, por ejemplo, digamos, es uno trazar una línea basal. Nosotros lo que le decimos al paciente, venga, tracemos una línea basal, ¿usted dónde está? Dependiendo de su edad cronológica, vamos a tratar, no de calcularle, yo este año cumplo 60, yo soy modelo 65, entonces no es decir, Camilo tiene 52 o 68, lo que sea, sino que esté por debajo de los valores de una persona de 60 años, pues esa es mi meta básica, ¿sí? Y no le voy a decir al paciente, no, es que tenés 50, 48 o 69, no. ¿Cuánto de los valores que podemos medir están usted por debajo, que es lo ideal tenerlos por debajo?
En otro podcast con Pala hablamos de la VO2, por ejemplo. Entonces, la VO2 es un examen demasiado bueno, predictivo de longevidad. Entonces, uno tenerla por encima de 40, pues es lo ideal. Pero ya hay unas tablas específicas donde te dicen, de acuerdo a tu VO2 máxima, cuál es tu edad biológica. Pero lo bacano de la VO2, ¿cuál es? Es que vos la puedes mejorar, vos la puedes trabajar, Sí. vos puedes hacer ejercicio programado, hacer una prescripción de ejercicio. Tanto tiempo en zona 2, o sea, 45 Eh, minutos de zona 2, 3 veces a la semana y uno lo mejora. Sí. respiración nasal, ciertos tipos de ejercicios y hacer el 80-20, 80-20. Entonces, ahí en esa ergospirometría también te encuentran la zona 2. Yo, si usted se acuerda de mí, yo pesaba 88 kilos y hacía ejercicio como un puta. Hasta que me hice una ergospirometría hace como 7, 8 años y me di cuenta por una tiroiditis también que me encontraron y me hice pues todos los exámenes para decir, no, yo a punta de ejercicio, yo no quiero tomar pastillas ni quiero tomar cosas, quiero cambiar mi cuerpo. Bajé a 68, ahora desde hace 7 años estoy en 72 kilos y hago ejercicio muy suave, pero todos los días. Y hago el 80-20, 80% en zona 2 y el 20% en HIITs. Pero mi zona 2 ya ha evolucionado. Yo me descubrí que la zona 2 mía empezaba en 115. Entonces yo estaba bajando la bicicleta del cuarto útil y ya estaba en 120 de frecuencia cardíaca. Ya no quemaba grasa, sino que quemaba proteína, músculo pues, y carbohidratos. Y llegaba, yo subía palmas y bajaba muy bien en una hora y tal. Yo llegaba y me comía un bulto de comida impresionante también. Entonces empecé a descubrir todo esto y bueno, la ciencia también ha evolucionado, ya muchos artículos y muchas cosas y yo hago el 80-20 y lo mismo hago con mi vida, el 80% consistente, pues el 20% me gusta tomar mi traguito, salir, parrandear, hacer, pues uno no se puede agüevar tampoco y ustedes lo han mencionado mucho y creo que este podcast es muy hacia eso, estilo de vida, un estilo de vida pues que no lo vuelva una hueva o un aburridor o un huraño por allá. Muy sano. Yo, por ejemplo, que, pues que tenemos los almuercitos de 10 a.m. Cuando empiezan a aparecer los veganos y los que no toman, ya el que no toma porque fue hardcore alcohólico, pues a ese se le perdona. Pero yo, no, qué pereza, hombre, no, qué aburrido, pues porque ese extremo a mí me deprime mucho. Yo, por ejemplo, a mí me encantaba ir a Huberman, a Peter Diamandis, pero en estos días los tengo todos guardados ahí porque me empezaban a deprimir. Porque es que esa gente se acuesta, o sea, a las 8 de la noche se toman 50 suplementos, entonces la cachucha roja porque se están desentejando, yo no sé qué, las gafas amarillas, que no salga esto, que solo ciertos ruidos, y yo, pero pues... entonces la pregunta es, listo, yo sigo ese protocolo, pero cuénteme cómo carajos es que ustedes pasan bueno, y ahí cuando me doy cuenta que es que no pasan bueno, ahí me empiezo es como a deprimir. Exacto. Bueno, eso es de las cosas más bacanas, pues yo digo que la vida tiene, pues para eso vinimos, a vivirla, a disfrutarla, y ya sabemos que no vamos a salir vivos de aquí, entonces pues qué pereza no llegar bien aliviado, como dice mi papá, al cementerio, no, hay que llevar también como el gastadito, llegar gastadito. La abuela de, pues, mía y de Darío, desde, pues porque a mí me tocó ya muy joven, desde los 40 decía, ¿para qué preservar una juventud para cuidar una vejez? Tiene 93, pues y nada. Pues, no ha podido despedir. No, y lo que más le gusta es tomarse un whisky, fumarse un cigarrillo. Y los hijos son todos ñoños y es que no le des whisky y cigarrillo a la... Pero ustedes son unos pendejos, pues tienen 93 años, dejen que se fume todo lo que quiere y se baja una botella que no se la va a bajar. Pues sí, es una cosa muy tonta. Bueno, entonces, de todo esto, pues, para ir en este tema de la edad biológica y como esto, entonces hay esas pruebas, la ergospirometría, el otro súper importante, el Holter neurovegetativo, cómo descansamos. Esta medicina 3.0, hay unos pilares. El primero es, ¿quién soy yo y para dónde voy? Porque esa es la pregunta que no hacemos los médicos. ¿Usted quién es, hermano? ¿Y usted qué quiere hacer con su vida? ¿Usted cómo se sueña? ¿Cómo se proyecta usted en los próximos 20 años? Eso no lo preguntamos. Segundo es cómo nos percibimos. Una cosa es como yo me percibo cuando me paro así en pelota al frente del espejo por las mañanas. Yo me hago así, así o así, que tanto me gusta mi cuerpo. O no tiene espejos. O no tiene, bueno, también puede ser. Y cómo creo yo que me perciben los demás y en realidad cómo me perciben los demás, porque hay una distorsión tremenda. Y ahí empieza pues el ego a aparecer, o los que lo tienen muy alto o los que lo tienen muy bajita la autoestima y creen pues que todo el mundo habla mal de ellos.
o que no se autoperciben igual a como, pues muy parecido a como lo percibe la gente. Entonces, esa burbuja es tremenda y esa burbuja, digamos que lo que hay transversal ahí es lo que se llama salud emocional, que también es un concepto nuevo porque digamos que la salud mental era como más con lo que nosotros nos enseñaron en la carrera, como de la psiquiatría, pero el manejo de las emociones era como de psicología o aquí la chancleta como nos criaron a todos pues aquí en los años 80. En esto ya hay unos avances tremendos y han descubierto con todas estas nuevas neurociencias, con la resonancia magnética funcional y con todos estos aparaticos ya para testear y para hacer tracking, seguimiento del cerebro funcionando y tomando decisiones y cambiando cosas, de que las emociones nos manejan. Entonces, el que no maneja y no tenga una salud emocional, hijo de madre, y no sepa procesar esas emociones, que tanto es tan malo para, por ejemplo, a nosotros los médicos que nos enseñaron mucho, uno pues como a ser muy plano y no manifestar muchas emociones, como el que las mantiene pues con la lágrima aquí pegada, ¿no es cierto? Entonces, esa es una primera. Y las otras, digamos que ahí están las dos, la apariencia y quién soy yo y para dónde voy. Esa pregunta también es filosófica, uno no la puede estar haciendo cada 5 minutos, pero a veces nos perdemos en el quién soy y el para dónde voy me ayuda a ubicarme. Y a veces me pierdo en el para dónde voy y el quién soy yo me ayuda a ubicarme. Yo en el 2020 me perdí por una salida de farmacia y yo, bueno, ¿y para dónde voy? Pues entonces volví a ver quién soy. Y yo soy esto, vengo esto, y bueno, voy a construir sobre esto. Las otras tres burbujas o pilares son alimentación, descanso y movimiento. Entonces el descanso es una de las cosas más importantes. Ese es el Botox, ese es el Botox, ese es el Botox. Ese es el Botox. Entonces los experimentos son muy bacanos con los ciclistas. Por ejemplo, yo soy fanático del ciclismo, pues sí, en los tours tengo varios amigos ciclistas profesionales. En el tour se dieron cuenta en las 3 carreras más teras de que el modo de entrenamiento, digamos que lo revolucionaron y lo mejoraron 3 equipos que lideran todo eso. Pero uno se dio cuenta que la alimentación y el descanso era más teso, que es el que se ganó varios tours de ese equipo. Y se dieron cuenta que, oiga, les llevan hasta los colchones a las personas y le hacen todo lo que dentro del pedazo de que duermen, se dieron cuenta que el índice de variabilidad cardíaca era un factor pronóstico tremendo para el otro día. Cuando el man dormía bien y descansaba bien, y ese sueño no REM, y que es el sueño profundo, que se da después de 2 horas de uno ya estar dormido, porque la primera fase del sueño es como para procesar las emociones que tuvimos en el día, pero en esa otra parte decanta una serie de toxinas del cuerpo y cuando la persona llegaba a 90 minutos de sueño no REM y tenía una frecuencia cardíaca con una cosa que se llama coherencia cardíaca, en ese sueño profundo, baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria y baja la sensibilidad del cuerpo, al otro día ese man podía atacar o tratar de ganarse la etapa. Si él estaba por encima de su promedio. Cuando él estaba en su promedio le decían, tranquilo, hoy la etapa hágala. Y cuando estaba por debajo del promedio le decían, hoy hermano es en algodones, lo vamos a llevar aquí protegido por todo porque hoy no es su día. Entonces, dormir bien y descansar es una cosa tremenda. Y lo otro que descubrieron es otro concepto del non-sleeping deep rest, que hablan mucho también de él y es, bueno, yo decirle a mi cuerpo, me voy a ir a descansar, pero sin dormir. Y ahí aparecen todos estos temas de la meditación, relajación, visualización y todas estas cosas. Entonces, otra prueba que se llama Holter neurovegetativo es muy importante para saber cómo descansamos, porque ahí es donde está pues ese pedazo. Y vos haces ese examen, el Holter vegetal, pues que es el aparatico que le dejan a uno todo el día. Es una grabadorcita, usted se la pone 24 horas. Nosotros tenemos una alianza con Sicor, que es la empresa que les decía, y Sicor nos hace estas pruebas, porque pues zapatero a tus zapatos. Nosotros acá tenemos nuestro laboratorio, producimos las células madre y tenemos las cosas para inyectarlas y ponerlas, las células madre, y hacerle los protocolos a las personas de todo esto. Entonces, bueno, el otro es muy teso, es el DEXA-scan, que es un escáner de radiología de baja intensidad con una impedanciometría, que es como cómo transmite el cuerpo, digamos, la densidad del cuerpo, y ahí vemos masa ósea, masa muscular, porcentaje de agua. Sin contraste. Sin contraste, es una cosa, es de baja radiación
pero combino las dos, una radiografía del cuerpo genérica, pues de total, con impedanciometría. Entonces ahí vemos densidad del hueso, densidad de la masa muscular, porque lo que habla del envejecimiento no es solamente la masa muscular, tener unos musculotes, sino la fuerza real que hay de eso. Y ustedes lo han visto por ahí, el campeón mundial de pulso con la mano, es un loco por ahí gringo que le gana a unos yankees pues, gigantes que tienen en esto, creo que ayer vi un video de esos pues de TikTok, y eran de esos manes, pues los meathead, los cuajos, y lo cogió un pelado flaco, pero de esos que son, ¿cómo se dice? Pues escaladores pues, de piedras, y los manes eran a decir, ¿usted dónde tiene tanta fuerza? O sea, una fuerza bruta, pues, entiendo lo que estás diciendo. Y lo bacano de esto es que han encontrado unas correlaciones tremendas. Entonces, mira, por ejemplo, hacer sentadillas en 30 segundos. Es un factor predictivo de longevidad tremendo. ¿Cuántas sentadillas es capaz de hacer usted en 30 segundos? Porque eso da capacidad de respuesta muscular. ¿Cuánto es capaz de usted, capaz de durar colgado de un tubo? Entonces, a la edad de nosotros, pues yo, como les digo, voy a llegar a los 60 este año. Si yo aguanto un minuto colgado de un tubo, buen sinónimo de longevidad. Entonces, la fuerza muscular es otra de las cosas importantes para el tema de la longevidad. Entonces, medir la fuerza muscular, y los médicos no medimos la fuerza muscular. Entonces, ahí empezamos a construir, bueno, con el sueño, el descanso, el movimiento, y la otra parte de la alimentación, ver cómo se alimenta uno. Y ahí hay unas cosas paradójicas que han encontrado digamos, en esto, porque voy a hablar del tema, pues, que es el ayuno. Entonces, en estos experimentos que Sinclair es el que más ha avanzado, se da cuenta que cierto ayuno, cierto estrés, digamos, que puede ser negativo, como es aguantar hambre, dispara unos mecanismos protectores a largo plazo que pueden mejorar la longevidad. Entonces, comer tanto no es tan bueno, y comer mucho tampoco, pues. Entonces, tantas las dos cosas, tan frecuentemente como abundantemente, pues. Yo puedo comer cada 2, 3 horas. Cuando yo estuve en la facultad decían, no, pero a ciertos tipos de pacientes pónganlo a comer cada 3 horas. Eso pues está muy mandado a recoger con todas estas evidencias pues que están construyendo estos señores. Entonces pero también el grado de moderación. Entonces también descubrieron, sí, cuando yo hago ciertos tipos de ayuno de 5 días, 3 a 5 días, disparo todavía más estas famosas mTOR, que bloquean ciertos mecanismos de envejecimiento, aumenta la respuesta adaptativa mitocondrial, mejora máximos días que te tiras vos de ayuno. No, yo no, mira, en eso también al final el man que más sabe de esto se llama Walter Longo, y entrenador también. Hay dos que les recomiendo para que sigan: Íñigo San Millán, que es el entrenador de Pogacar, y es el médico de la facultad de la Universidad de Colorado de Boulder de Medicina Deportiva, y fue ciclista, y se lo llevó el UAE para allá. Es un teso para que lo sigan también a él. Y Walter Longo es el que más ha investigado, que es un italiano, pero de California pues ya también, ha investigado estos temas del ayuno. Y entonces descubrió una dieta que imita el ayuno. Entonces, y simplemente la dieta es coma de menos entre 700 y 1100 calorías. ¿Cómo las construye usted? Entonces eso lo venden pues como en unos platicos. Es más maluco que un berraco. Yo en mi casa más bien hago mi caldito de pollo, mi caldito de hueso, pero yo lo que recomiendo más a los pacientes es hacer el ayuno diario de 12 horas. Sí. Que sea regular, de que usted comió a las 9 de la noche, desayune después de las 9 de la mañana, comió a las 9 de la noche. Ese es muy bacano para uno, digamos, organizar un poquito su cuerpo. Yo hago ayuno un día a la semana, los domingos, generalmente en Río Negro, por aquí, pues a mí me gusta mucho salir los fines de semana, pues no me quedo en Medellín, hago un almuercito asado, así el domingo tarde, 3, 4 de la tarde, y no vuelvo sino hasta a desayunar por allá a las 12, 1 de la tarde del día siguiente. Yo me tiro hasta el martes. Bueno, ahí, exacto. Eso lo que hace es que al incrementar eso, hace más potente estos efectos pues de la mTOR y de esta otra capacidad, digamos, antioxidante y antiinflamatoria que despiertan esos ayunos, que eso es la otra parte pues que quería hablar, digamos, aparte de la sirtuina, las histonas. Lo otro que nos afecta mucho y básicamente el envejecimiento es una oxidación, un estrés oxidativo crónico, es una inflamación crónica.
y con un factor también, y por eso pues está metida también la metformina ahí que baja el azúcar, que es lo que llaman la glicación proteica. Básicamente el cuerpo es un hornito prendido a 37 grados centígrados y pues desde esa temperatura dependen muchas cosas, pero también esa temperatura, las proteínas empiezan a degradar. Las temperaturas con calor, se puede poner un huevo en calor y ahí mismo se vuelve blanco, amarillo, pues la yema y la cosa por toda la proteína que tiene ahí, cambia ahí mismo y se degradan esas proteínas. Y el azúcar, entonces el azúcar se pega a las proteínas que son digamos, las sustancias más bacanas dentro del cuerpo, que son las que o estructurales o se convierten en enzimas o en otras cosas para darle, digamos, funcionalidad en el cuerpo. Es una caramelización lo que nos pasa, digamos, el envejecimiento. Y estos manes lo ven como una enfermedad, entonces vamos a atacar todas esas causas de esa enfermedad. Entonces, de esa caramelización. La caramelización, que es esa glicación proteica, cuando comen el exceso de azúcar, el cuerpo no es capaz. El azúcar, pues hay unas moléculas como la insulina que le ayuda a entrar, pero el azúcar también entra, digamos, por las barreras de las membranas en el cerebro. El cerebro no necesita la insulina, sino que pasa derecho. La glucosa cuando está en ciertos niveles pasan a las células y como no es capaz de procesarla, digamos, todo hay un exceso, se pega a estas proteínas y eso acelera el envejecimiento. Entonces, a esas cosas es a las que este man, David Sinclair, le está apuntando. Entonces, por eso el NAD, por eso la metformina, y por eso pues el precursor del NAD, y por eso el resveratrol, porque lo otro que pasa es que hay una cosa que llama la cadena transportadora de electrones. Cuando vos ves ya en la membrana, al final, en el microscopio más bacano, cómo se produce la energía, el ATP y todo ese ciclo de Krebs que nos enseñaron, es que un electroncito le entrega, pues, digamos, como su carga al otro, y eso al final es lo que hace producir, digamos, todo eso. Y eso es clave, los detritos que van quedando ahí, pues, como los escombros, para llamarlo por así coloquialmente, que van quedando, unas moléculas específicas que funcionan a través del oxígeno, pues con unas estructuras que se producen ahí que son reactivas con el oxígeno, necesitan de otras que los saquen del cuerpo y por eso llaman antioxidantes, porque en ese proceso de oxidación que es el metabolismo, se quedan esos detritos y hay que sacarlos del cuerpo. Entonces, esas tres cosas es a los que David Sinclair mucho le está apostando. La otra, que se han dado cuenta, y es más digamos, de Peter Attia, que se dio cuenta que también de lo otro, es que el ejercicio promueve demasiado eso. Entonces, que el mejor antienvejecimiento es hacer un buen ejercicio bien planeado y con una alimentación que obviamente esté todo esto teniendo en cuenta, pero desde mis niveles. Entonces nosotros los pacientes les medimos el NAD, les medimos la ergospirometría, les medimos cómo descansa, le medimos su masa corporal, todo esto, más los parámetros de sangre, a ver qué tan inflamado está o qué grado de inflamación tiene, dependiendo, y calculamos, digamos, una edad biológica con lo que les decía, que esté por debajo de esos dos parámetros, pero todo esto se puede mejorar, todo esto usted lo puede trabajar, todo esto lo puede usted... Camilo, entonces si yo me voy para LUM, que yo pues, Darío, cuando esté otra vez en Medellín Prime mediados de abril, pues vamos... O sea, vamos, Gordo, usted está en Pereira, pero vamos, Darío, vos y yo, y nos metemos una toneada. Entonces, yo te puedo llegar con el Apple Health y, hey, mira, este es el ejercicio que he hecho, esta es la acumulación, y voy a decir, porque a mí esa parte me parece bacanísimo. Es que ese ejemplo que vos das, una veces cree que darle más es mejor, pero yo he leído mucho pues sobre la zona 2 y uno, pues, si coge la bicicleta y ya estás en 120 y vos tu zona 2 es en 115, pues te estás desgastando. Y sobre todo, pues, ¿cuánto es que pierde uno de masa muscular después de los 40? Como el 4 o 2% de ahí para adelante. Entonces uno cree que se está haciendo un favor y realmente pues estás siendo contraproducente en un esfuerzo que vos crees que es loable. Entonces, a mí se me parece una berraquera, pues, que además del examen de sangre diga, hey, mostrame pues sesiones de ejercicio, ¿cómo está? Darío, ayer Darío tenía examen de sangre y yo le dije, vení, vamos a hablar pues estrategia del podcast y donde mi mamá hay un saunita y un turco pues estilo así old school
Y Darío me dijo, uy, marica, esto es muy bueno. Y yo, Darío, además que es buenísimo para tener reuniones de verdad, porque no está uno con No el tengas celular. el celular. Esos 30, 45 minutos de sauna y turco, pues que además creo, Camilo, que también libera unas proteínas. O sea, sí o sí me vas a ver en abril, pues, tuneándome, pues, en Loom. Entonces, bueno, ya hoy sí va a empezar a hablar un rato, pues ya llevamos para empezar a concluir sobre las células madre y hablar. Entonces, mira, todo esto lo primero es, bueno, al paciente es eso, mirarlo en un entorno, digamos, integrativo. Yo a los médicos, pues y a mis colegas, los quiero mucho, pues yo a veces les digo, man, parecen pedazólogos, hermano. No, pues no ven sino el síntoma y el órgano que les interesa. El resto del médico le hace una cosa, no, vaya donde un internista, vaya donde otro, pelotean mucho eso. Que también pues es parte de lo que nosotros queremos, digamos, como ver a la persona integralmente. Esa es una parte, pues, digamos. Después de hacer estos exámenes para tener tu línea basal y personalizada, no podemos generalizar todo, ni el resveratrol, ni el... No, venga, ¿usted dónde, en qué niveles está, a dónde quiere llegar y qué necesita usted? ¿Usted quiere correr la maratón, la ultra, o usted quiere entrenar en bicicletica para subir palmas, o usted le gusta es caminar en el bosque? ¿Qué tipo de cosas hace usted y a dónde quiere llegar para pues enfocar? Con esa información trazamos y también le cuadramos, le ayudamos a cuadrar sus aparaticos, sus wearables o lo que tenga pues para hacer su tracking. El Whoop es muy bueno, hay de Apple y cada vez están saliendo pues cosas más tesas. Investiguen uno que se llama Lumen para que Sí. lo vean. ¿Lo Mira, para conocen? eso creo que lo he visto y lo han compartido, inclusive Darío, es como un planito, pues. Es el Whoop. El Lumen es como un para soplar, es para las personas con obesidad, para ver cómo están produciendo, qué tanto se... Esto, básicamente, muchas de estas cosas es el que peca y reza empata, pero entonces, ¿cuál es el pecado? Primero reconocerlo, interiorizarlo para yo diseñar Esto mi está demasiado reto bacano, esto está demasiado bacano. específicamente. Y cuando venga el gordo, también 10 AM le va a Lo regalar metemos una ahí. tuna. Le Busquen va a regalar Lumen, una, le va a regalar Lumen una Device, tunita. Lumen Device. Sobre todo que Entonces, yo estoy muy inflado. ¿Viste? Y no hay un lumen con exhausto grande. Ey, entonces uno sopla y de acuerdo a la producción ahí de unos gases, el aparatico le dice a usted cuánto tiene, de acuerdo a lo que se comió y a cómo está produciendo los gases en este momento, cuánto tiene que hacer usted más o menos de ejercicio o de disminuir el ingreso. Ay, ahora hay unas cosas bacanísimas. Yo digo, pues los de Spotify también están lanzando un aparato tremendo que es como una cabina. Sí. Se llama Reco. No, solamente está ahora en Londres y en Estocolmo. Ellos son de Suecia, ¿sí o qué? Sí, sí. Esta cabina, aparte de fotos, usted se mete pues como en pelota ya, y con las fotos, con inteligencia artificial, le da como 300 diagnósticos solamente con las fotos que le toma a usted de la piel y de los ojos y de todo el pelo, de todo eso, le da una información tremenda. Entonces yo creo que vienen muchas cosas de estas desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista diagnóstico. Voy a centrarme entonces lo que hacen, que es una célula madre, un poquito para definirlo y por qué sirven para todas estas cosas, estas células madre. Y por qué en Estados Unidos, la pregunta que vos decías, en Estados Unidos, ¿por qué no se pone y por qué la gente viene a Medellín a poner células madre? No es porque las de aquí sean mejores, sino que simplemente la regulación en Estados Unidos no permite, considera que una célula madre es una célula que es indiferenciada y que es, digamos, totipotencial. Todos venimos de una célula madre. Cuando arrancó el espermatozoide con el óvulo de mi papá y mi mamá, el primer camilito que hubo, una mórula, eran células madre. Y esas células madre, después llega un influjo hormonal desde mi mamá que las empieza a diferenciar. Entonces una se convierte en el sistema nervioso, otra en el sistema cardiovascular, otras en hueso, músculo, cada una empieza. Al principio, como se pueden convertir cualquiera en cualquiera, se llaman totipotenciales. Tienen la potencia de volverse músculo, ojo, pelo, dientes, lo que sea. Eso se va perdiendo esa capacidad. Digamos que esas son las células madre embrionarias. Con eso hay muchas restricciones. Eso en China y en Rusia es donde hacen experimentos con eso, porque necesitan un embrión, necesitan una vida con un espermatozoide y un óvulo para empezar a experimentar ahí. Entonces eso está limitado en muchas partes del mundo por ética y por cosas. Y nosotros no trabajamos con esas células madre.
Empezaron a descubrir después otros tipos de células madre. Todos en nuestra circulación tenemos unas células madre, pero muy poquitas. Digamos que eso se nos va acabando también a medida con el envejecimiento. Mayor edad, menor número de células madre. Pero se dieron cuenta con unos experimentos y con unos hallazgos muy bacanos de que en el cordón umbilical, no la sangre del cordón, sino los tejidos que están alrededor de las arterias y las venas del cordón, había una cosa que se llama la gelatina de Wharton y que ahí se producían células madre. Y esas células madre son mesenquimales, solamente se convierten en músculo, en tendones, tienen esa capacidad, no son totipotenciales. Son multipotenciales, no se convierten en todas, sino que solamente se convierten en músculo, tendón y en esas. Y en eso, digamos que en las células madre hay linajes, hay células madre hematopoyéticas, solamente producen glóbulos rojos y todo lo que tiene que ver, digamos, con las células de la sangre. Nosotros solamente trabajamos con esas mesenquimales y con esas del cordón umbilical. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Que la regulación dice que esas células para las que hay ahí son muy poquitas. Entonces lo que hacen nuestras biólogas, la doctora Luz Marina y Manuela, que son las dos PhD que nos acompañan acá, es coger esos cordones, cortarlos y empezarlos a alimentar y a expandir y a multiplicar, pero con técnicas que se llaman pasajes, donde digamos que eso es como una exponencial, pues para que quede más o menos así como coloquial, ¿no es cierto? Yo tengo 400 que se vuelven 800, 800 como una especie de clonación, que se vuelven 1600, 1600 que se vuelven esa multiplicación. Te entiendo el concepto porque venía de trabajar en una compañía de carne cultivada. Entonces en Estados Unidos no dejan porque lo consideran manipulación genética. Y ahí no estamos, pues, en cambio las regulaciones en otros países sí permiten, digamos, eso. Entonces en Estados Unidos solamente, digamos que le aplican a uno las células, lo voy a hablar pues también así como en lenguaje tranquilo, de que las células que crecen ellas solitas. Entonces cuando te van a aplicar, te aplican una cantidad muy inferior y con una capacidad, digamos, terapéutica muy inferior a las que podemos aplicar acá. Nosotros lo que se produce allá por crecimiento espontáneo, mientras acá por el crecimiento inducido que le hacemos y la multiplicación y expansión inducida que le hacemos acá, podemos aplicar muchas más. Entonces a una persona le pueden aplicar intravenosa 100, 150 o 50 millones de células madre intravenosas, o en una rodilla 20, 40, 50 millones de células. En Estados Unidos, para llegar a ese mismo número hay que hacerle 5, 10 aplicaciones para llegar a las mismas 50, porque solamente ahí se producen 2, 3 milloncitos en lo que ellas mismas crecieron solas. Entonces eso hizo de que mucha gente empezara a venir acá. Eso lo descubrió una persona, pues aquí ya digamos como negocio, que fue una persona que empezó acá una clínica, y de todas formas aquí también había la historia ya, la doctora Luz Marina pues en el biobanco de la Universidad de Antioquia venía haciendo pues digamos no como negocio pero como investigación eso está demasiado bacano. Entonces yo sé que obviamente se necesita más observación, pero tengo un amigo pues que se llama Blake, que vive en San Francisco, me dice: viejo, yo hacía mucho judo cuando estaba cachorrito y ahorita pues ya cumplí años y este hombro me mata. Entonces, supongamos que la solución sea pues un par de inyecciones. ¿Cuánto le puede costar a un gringo pues que llegue a LUM y sea un par de inyecciones pues, de células madre? No sé si son varias sesiones, si es una, pero ¿cuánto le puede costar, por ejemplo, suponiendo que eso sea lo que se lo arregle? Sí, más o menos, bueno, esa parte pues sí, es como el médico es el que tiene que, bueno, vamos a hablar un poquito por partes, menos los tipos de lesiones y los tipos de pacientes que les puede funcionar esto. Ese ejemplo es bacanísimo. Entonces, todas estas lesiones osteomusculares, de tendones, de desgaste articular, de desgaste de los cartílagos, las rodillas, codos de tenistas, codos de beisbolistas, de golfistas, rodillas de futbolistas desgastadas, que no sean quirúrgicas, digámoslo para simplificar, que esas lesiones las podemos catalogar en leves, moderadas y severas. Las severas generalmente ya hay rupturas y son quirúrgicas, eso ya las células no son capaces, pero leves y moderadas que se cronifican mucho y la gente le tiene mucho miedo a la cirugía, y además la cirugía es muy incapacitante y muy invasiva. Una articulación es tremendo. Los que no hemos tenido problemas de rodilla, entonces sabemos que es uno casi un año recuperándose. Entonces, esto sí tiene un costo-beneficio tremendo para esas lesiones leves y moderadas, porque digamos que no solo las células, lo bacano de estas células, incluso no es que se conviertan allá
en cartílago o en esto, pues que es como la parte estructural, sino que ellas llegan inteligentes, llegan con una inteligencia. Estas células son indiferenciadas, las células no tienen estas mesenquimales pues, del cordón, las que usamos nosotros, todas las células tienen, digamos, después de que se diferencian, unos marcadores, y por eso se necesita compatibilidad. Cuando a mí me van a donar un riñón o un órgano, que sea compatible conmigo, porque es el antígeno histocompatibilidad, la HLA. Estas células no desarrollan esto, entonces son compatibles entre todos, no tienen reacción antígeno-anticuerpo. Entonces eso es muy bacano también, y por otro lado llegan con información, a ellas las llama la inflamación. Entonces donde tú estás inflamado, ellas es el signaling y ellas llegan allá, ¡pum!, y la inflamación. Y esa inflamación incluso muchas veces la aumentan para resolverla. Porque a veces lo que pasa con la inflamación crónica es que nuestros mecanismos adaptativos, la respuesta adaptativa de nosotros se acaba como patinando ahí y no es capaz de resolverla. Entonces ya llegan y a veces resolverla implica inflamar más y después desinflamar. Entonces tiene una capacidad de información e inteligencia. Llegan y producen sustancias. Aquí faltan citoquinas, leucotrieno, aquí hay pues antes está demasiado inflamado por esto. Y ellas llegan a modular esa respuesta adaptativa. Eso es bacanísimo y los experimentos son tremendos con eso, de ese signaling y el targeting, que son pues las funciones que ellas le ayudan para que, digamos que el sistema inmunológico nuestro pierde como se vuelve escopeta regadora y pierde su mira telescópica. Y ellas llegan otra vez y le activan la mira telescópica señalando el targeting. Entonces le ponen tac, vea, aquí es, pum, para que llegue el sistema inmunológico mucho más preciso. Entonces, esas dos capacidades de esas células son las que empiezan a generar esa regeneración, digamos, pues valga la redundancia, de los tejidos, la parte de información y la parte estructural. Y cuando vemos todos los mecanismos, lo que hacen es eso, estas células, aumentar los niveles de NAD locales, aumentar los niveles de antioxidantes para que las células sean capaces de sacar los escombros, digámoslo así, y mejorar esos niveles de metabólicos para que el azúcar y todas estas cosas no se nos suban tanto y no haya tanta glicación proteica dentro de la célula, que es como lo que la vuelve como esclerótica, como pues contaminada o llena de escombros. Entonces, ¿cómo sacamos esos escombros? ¿Cómo ayudo yo para que lleguen mejores alimentos? Y eso es lo que hace las células, y de ahí pues parte mucho de toda esta teoría. Entonces, las indicaciones, todas estas lesiones tondinosas de desgaste, todo eso es una de las indicaciones. La gran mayoría de clientes, pues de acá, Alejo, que es médico deportólogo y que tiene 20 años de experiencia aplicándole la madre, tiene pacientes que son de la UFC, luchadores, karatecas, bueno, con todos estos peleadores son los que más vienen aquí, algunos deportistas con lesiones, entonces mejoran mucho más rápido. Un deportista profesional, una lesión muscular o tendinosa, 3, 4 semanas, 8 semanas de evolución, se pueden mejorar esos periodos de cicatrización y de mejoramiento y de resolución. La otra parte es estética, la otra parte de aplicación de esto es la piel. Entonces, en la piel no es capas profundas, esto es superficial para mantener la piel mucho más sana. La piel de las manos, del cuello y de la cara es la otra aplicación, digamos, para esto. Y donde están las otras partes, digamos, el otro foco es en algunos tipos de enfermedades, algunos tipos de enfermedades autoinmunes, algunos tipos de enfermedades como la artritis reumatoidea, algunos problemas de la piel mejoran demasiado, por ejemplo, como la psoriasis. Algunos tipos de diabetes también mejoran y algunos tipos de enfermedades como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, que tienen mucha respuesta autoinmune, mejoran también con este tipo de terapias celulares. Y también de esas células, digamos, o de eso, hay otros bioproductos, por ejemplo, el plasma, que es el plasma rico de plaquetas, lo que se llama el lisado de plaquetas. Las plaquetas, digamos que las licúan y las parten, y de ahí salen como, ellas tienen unas vacuolitas adentro y otros componentes, se incorporan al plasma y también dan cierto nivel de antiinflamación. Uno ve a Brian Johnson con una bolsa pues como de plasma que se la saca al hijo, y no, es que me acabo de poner
esta bolsa entera pues del hijo, ese es el tratamiento pues. Se reciclan, no, ese es distinto, eso lo que hacen ellos es sacarse la sangre, hacen dos tipos, se sacan la sangre y la reciclan en unas máquinas que sacan, digamos, es como una especie de... ¿Máquina de diálisis o qué? Sí, exactamente. Pero de la sangre saca unas cosas específicas y vuelven y se la inyectan. Algunos también la pasan por ozono, bueno, y le echan otras cosas. Y la otra es eso, inyectarse también de gente más joven, incluso también células de embriones, había embriones de pato y oveja en Suiza. O sea, que ese chistecito de que Silicon Valley pues, son vampiros porque tienen fetos por ahí en una fábrica, pues es chistecito, pero puede ser por ahí medio cierto. El adrenocromo. Ese sí, ese es un buen tema. Pero Camilo, me has dicho pues cuánto vale al amigo gringo. Bueno, pues, bueno, entonces mira, los precios varían de la cantidad, dependiendo de lo que yo te decía, el médico, el grado de lesión y todo, la cantidad. Pero vamos a poner un estándar, pues más o menos, que una articulación necesite más o menos unos 20 millones de células. Más o menos el precio estándar a nivel, digamos, aquí está por ahí a $200 el millón de células. Nosotros estamos, digamos que el target nuestro, obviamente, en la medida de la productividad y de que vamos, digamos, ampliando un poquitico más de pacientes y todo, porque eso implica, digamos que estas cosas, el control de calidad es tremendo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no tenemos cierta vitalidad y cierta habilidad, porque las células tienen que estar, el ADN en íntegro, tienen que tener, no pueden tener, es como cuando usted da una sangre, no puede tener SIDA, hepatitis, Epstein-Barr, una mano de virus, análisis, bueno, todas esas cosas hay que cuidarlas muy bien, si no, se botan, si no después de que usted las tiene aquí, preparó, las congeló y ya cuando las va a aplicar y ve que no están vitales y que no hay que desecharlas. Entonces, en la medida que vamos mejorando esos costos, el target que nosotros tenemos es entre 120 y $150 por millón. Incluido o sea que es una inyección de $4,000, $5,000, pues para alguien, pues para un gringo pues. De una articulación. En esto hay muchos estilos y eso es parte de lo que nosotros queremos ver, pues es como los paquetes, los combos. Entonces, vos vas a Tijuana y a estas clínicas al lado, pues, border de Estados Unidos y todas son como un combo. Combo 1, entonces le ponemos 100 millones de células intravenosas en rodillas, pues para gente, por ejemplo, de 60 años, ya tenemos desgastadas rodillas, hombros, incluso las aplican en el pene, en los cuerpos cavernosos. Entonces le dicen, vea, paquete de 200 millones de células vale tanto. Pero eso es como, y yo digo, no, ese combo, a mí no me gusta eso, pues con lo mismo es un McDonald's, no, yo no quiero eso. Es como que usted llegue más bien y yo digo, ¿y usted por qué se va a comer ese combo? Yo lo veo a usted gordito, yo lo veo a usted débil, yo lo veo a usted, venga, que es que ese combo no es el pastel. Venga, déjese medir, tracemos unas líneas basales y ahí sí le recomiendo un combo si quiere, de acuerdo a los hallazgos que yo tenga. Y esa es la parte que nosotros cambiamos, digamos, desde la ética para que realmente el médico, pues, vuelva como a esa función de asesoría, de acompañamiento y diagnóstico y no simplemente yo tengo $50,000, me quiero aplicar 200 millones de células y venga yo se las pongo. Y lo otro es porque todos estos factores precisamente que hemos hablado y voy a hablar aquí, pues no quiero mencionar nombres, pero aquí han venido pues muchos desde Rockstar y todo eso, pues que todo el año fuman, beben, hacen locuras de todo y vienen aquí pues en una semana, y entonces porque se pusieron células madres ya salen pues, no, pues la coherencia que hablábamos ahora y la consistencia. Si yo tengo una buena alimentación, salud emocional, descanso bien y me ejercito bien, esas células se van a potenciar por 2, por 3, por 5, por 10. Entonces no va a tener que venir cada año aquí a ponerme las células, sino cada determinado tiempo. Perdón, Hernán, yo pregunto, ¿eso es un tratamiento de cuánto tiempo? O sea, desde el momento en que ustedes me hacen el examen hasta decir, te vamos a poner esto, ¿eso más o menos cuánto dura? ¿Una semana, 15 días? Sí, eso depende mucho, pues también lo que les digo, pues nosotros hemos atendido pues acá deportistas profesionales que vinieron con, tengo el codo hermano, un golfista se puso a jugar pádel y que te le dio una tendinitis por jugar pádel, listo, venga, no, pues este man está muy bien, tengo unos exámenes recientes y tengo todo esto y además es químico, pues venga, pues le ponemos
10, 20 millones específicos para esa lesión. Pero ya una persona que realmente, pues digamos, más mundano y que está expuesto a más cosas y con todos estos riesgos, más o menos toma 2, 3 días hacerse los exámenes. Hacerse el holter neurovegetativo son 24 horas, la ergospirometría se la hace una mañana, eso son, en realidad la prueba son 15, 20 minutos, pero pues mientras llegas y todo eso, son un par de horitas. El DEXA-scan es otros 45 minutos, más o menos. Y hacemos otras pruebas, hacemos una prueba epigenética, por ejemplo, del pelo para la alimentación y para la nutrigenómica, porque una cosa es lo que comemos, otro lo que digerimos, otro lo que se absorbe y otra cosa lo que mi célula realmente, digamos que optimiza. Entonces también hay cosas ahí muy bacanas para uno mejorar y optimizar la alimentación. Y con todas estas cosas lo que haces es darle potencia a tus células. Entonces eso es, digamos que es individualizado, la pregunta del gordo es individualizado. Para una lesión de estas, digamos que la mayoría de las personas con una aplicación tiene, desde que no sea una tendinitis, pues que llevo 20 años, no me va a aliviar pues con una aplicación. Depende mucho pues del síntoma, de la gravedad y de todo eso. Pero las respuestas son demasiado bacanas. Por eso, pues, digamos que esto es lo que más nos emociona a los que trabajamos en esto, porque las respuestas son demasiado positivas, porque el cuerpo agradece demasiado este tipo de terapias y porque son cosas que realmente me mejoran esa capacidad hormética, esa capacidad de respuesta de mis propios mecanismos, ¿no? Porque es cuando vos empezás a tomar una pastilla, también le estás bloqueando la respuesta adaptativa a tu cuerpo. Claro. Entonces, y le estás achiquitando los rangos donde él se mueve y al final quedamos dependiendo 100% de la pastilla. Lo que queremos acá es precisamente eso, pues así sean células madre y sean natural, pues depender lo menos posible de un exógeno. Si usted con el ejercicio y todo este plan de acá, con una sola aplicación tiene lo mejor. Pero obviamente ya vamos viendo las cosas hacia el otro lado. Una cosa es yo estar enfermo y otra cosa es yo proyectar mi longevidad, que es el otro foco, digamos, de acá que vemos mucho, desde el biohacker que sabe mucho o al ejecutivo que viaja viajes transoceánicos 3, 4 veces al mes, que duerme mal, que come en restaurantes, que mucho estrés y donde necesitamos es no tiene, digamos, ninguna enfermedad manifiesta, pero le queremos disminuir digamos, esa probabilidad de riesgo de que le ocurra algo y mejorar su rendimiento también, porque todas estas células llegan con todos estos mecanismos que les expliqué, entonces el ADN usted lo tiene más cuajito, más apretadito, el NAD lo mantiene usted en los niveles más altos y hay una correlación entre el nivel de NAD y longevidad, hay una correlación entre VO2 y longevidad, hay una correlación entre la zona 2 y longevidad, y son cosas que vos trabajás. Yo la zona 2 mía ya está en 130, 135. Entonces, no, pues es que yo pues, la he desplazado a la derecha y todas estas cosas cada vez más potentes, pues para no ponerme tantas. Es que en abril, pues sí o sí estoy pues con Andrea y con Darío, pues allá, porque es que a mí todo esto sí me parece súper interesante. Vení, te hago una pregunta desde el aspecto de negocio, porque mientras más te oigo, pues más, yo tenía sospechas, pero es que me voy quedando súper convencido, Darío, de lo que siempre hemos hablado, es que uno tiene que especializarse en el core de uno. A mí cuando empiezan a decir, no, es que vaya el software, yo personalmente no creo en eso, porque yo he hecho software y llevo mucho tiempo. Pues yo te oigo a vos, entonces mi pregunta siguiente es, oíste, hombre, en Medellín tenemos suficientes personas como vos y todas las personas que trabajan con vos y tienen ese conocimiento para uno llegar y decir, Medellín debería generar el mismo nivel de ingresos que genera el strip de Las Vegas para Nevada, pues estoy poniendo como una proporcionalidad en juego, que uno diga, en el Tesoro hay 5, 6, 10, 15, 20 torres y en todas esas torres están haciendo biohacking y la zona, no hay gringos en Provenza porque están buscando mujeres y buena vida de noche, sino que están hey, ¿saben qué? Es que todos están haciéndose el resto mod. Vos has visto uno de los negocios más tesos que nadie lo conoce, pero que es parecido a eso, pero con carros viejos. Vos conoces el negocio de FJ.co, el de los Toyotas viejos. Bueno, sí. El de los Toyotas. Estos manes descubrieron que Colombia está lleno de Toyotas viejos que uno los puede comprar a 5, 7, 8 millones de pesos. Cada Toyota
cada Toyota, después de que lo arreglan, y todos son artesanos en Bogotá, todos, cada Toyota vale entre 200 y 250 mil dólares o más. Y la fila de espera es como de 3 o 4 años. Pero entonces cogen los Toyotas, traen las piezas, los ensamblan, traen un motor de no sé qué, los ponen nuevo, tal cosa. Entonces, eso pues es artesanal, eso es un nichito, eso es una cosa para todo el mundo. Pero vos hablabas de los 4 jinetes apocalípticos, pues, cardíaco, cáncer, diabetes y neurodegenerativas. Y uno dice, hey, por lo menos a reducir en un 10% cada una y que la gente pues pueda volver a caminar, pueda sentirse bien, pueda seguir haciendo el deporte. Mi pregunta es, ¿hay capacidad para que podamos decir, hey, ¿sabe qué? El Producto Interno Bruto de Medellín, solo con este pilar lo crecimos un 50, un 30%, porque si hay capacidad. Mi pregunta es, ¿tenemos capacidad para que eso sea el negocio más chévere que hay en Medellín o no? Sí, yo creo que sí. Pues lo que hablábamos al principio, mira, Colombia tiene unas fortalezas muy tesas, pues como digamos la educación médica, que ha sido pues responsable y muy buenas facultades, tanto públicas como privadas, para educación médica y de enfermería, por ejemplo, que es clave. En otros países la enfermería, pues que no existe. O sea, en España, pues la cantidad de enfermeras que hay en España, de Colombia es impresionante pues solamente, no solo por la brecha salarial, sino por la brecha conceptual. Conceptual. Es que yo reitero el tema, y perdón que te reitero, el tema de Educativo. enfermería, porque lo he vivido en carne propia. Mi madre pues tuvo un cáncer, salió muy bien, y a mí siempre me sorprendió el tema de enfermería, cómo tratan, están ahí. O sea, ¿Te sentías tranquilo pues con ellas? no, es que el componente humano en la enfermería es esencial. La humanidad de las enfermedades, la dulzura, o sea, es una cosa que sobrecoge cualquier indicador, y siento que no siendo médico es parte esencial de la recuperación de un paciente. ¿No? Y esa es la sensación de protección y de sentirnos algo pues, de trascendencia y la sensación de protección, la enfermera. Así es. Entonces, esa parte, bueno. Segundo, lo que hizo Medellín en ese experimento de Ruta N, de mirar cuáles son las potencias y dónde están los mercados y todo eso, pues, lo que vos decías del Valle del Software, pues fue una de las cosas, pero de ahí salieron muchas cosas muy tesas de salud, por ejemplo, tanto que necesitaba la ciudad para responder a cosas, pues, como la pandemia o para un terremoto o incendios como los que pasaron en California, bueno, todas estas grandes casi que en la llegada del aeropuerto, que es otra cosa, Darío, que yo no sé por qué no la han solucionado. Como que uno llegar a Medellín cuando es internacional es unas 3, 4 horas de fila. O sea, a eso tienen que ponerle un aumento de capacidad y debería haber una línea que diga, hey, necesito biohacking y esa sea la express, pues, para que lleguen en sitio, pues, para que la gente diga, no, es que usted se imagina eso, biohacking, pues porque muy bacano vender el bolso Vélez y el aguardiente, pero a mí me parece, pues es que el margen en un negocio de estos me parece absolutamente todo. Donde Medellín se catapulte como un epicentro de salud y recuperación del planeta, pues eso... No, Camilo, sí, esto me parece una nota. El edificio, bueno, nosotros estamos, esto también es muy bacano donde estamos y con la gente que estamos, porque este edificio es un edificio de 10, 12 pisos, todo es un apartohotel Airbnb, pero de un diseño y una gente súper joven también, pues menores que ustedes y de los 30. Y ya tienen como 4 Gracias, gracias, y por los 35 que nos estás acomodando. Entonces, uno ve la dinámica y todos estos, gente joven, ya tiene información de esto, ya hay buen madre, ya ellos saben decir las madres, dónde se las ponen, cuáles son las buenas, por qué estas funcionan, por qué no. Pero el reto grande que nosotros tenemos es ese, domesticar esta tecnología. Nosotros creemos que el 80% de nuestros pacientes es americano o extranjero, pues digámoslo así, y el 20% nacionales con todos estos temas, porque hay mucha gente que se lesiona, aquí somos muy deportistas, sí, claro. Aquí nos gusta estar muy bien, la imagen, todo. Entonces también hay una cultura de verse bien, sentirse bien y de estar bien acá muy tremenda. Y eso es parte, ustedes lo saben, de la Medellín, pues la creatividad, los gimnasios. Ayer estuvimos con el de Action Black con Wilder, tremendo, hijo de madre. Pues aquí en Medellín hay unas potencias tremendas para todos estos temas de bienestar, salud predictiva, medicina preventiva.
y dejarnos de enfocar mucho en la curativa, pero también tenemos que cambiar mucho el mindset los médicos para no estar buscando enfermos y enfermedades, sino para hablarle, saberle hablar a los pacientes o a los clientes, porque puede que no estén enfermos todavía, de una manera predictiva, proyectada de su vida y ser capaz de mantener una conversación alrededor de este tema. Es que, por ejemplo, la póliza... No sea, tomar esa pastilla, tómese esto, y chao. Es que pues esto es una idea que todos la hemos oído hace siglos, es que la póliza de salud de uno, cualquier cosa, o la APS, o lo que el descuento debería decir, hey, muéstreme el Strava, muéstreme el Apple Watch, o sea, y entonces me da un descuento. ¿Yo por qué le voy a pagar lo mismo? Hay gente que, usted se choca mucho en el carro, la póliza se sube, usted no se choca, la póliza no le vale. Entonces también, además porque toda esta medicina preventiva, mira lo que vos decías, es el costo más grande que tiene Estados Unidos en este momento son sus enfermedades. El costo más grande que tiene Estados Unidos. Toda esa mano de esas bolas caminando por ahí, ¿no? Un país enfermo cuesta mucho. Es algo que no le permite no solo que le cuesta, sino que hace que no sea productivo. Entonces, eso sería súper bacano. Sí, no, yo creo que tenemos toda la potencia para eso. Por eso, desde la formación de biólogos, enfermeras, médicos, estas tecnologías, como te digo, el biobanco, el primer biobanco de Latinoamérica, la primera ciudad donde se produjeron células madre, donde todo eso, pues nuestra bióloga Luz Marina fue pionera de todo eso. Y allá está el laboratorio de la Universidad de Antioquia y aquí hay facultades de biología espectaculares. Y obviamente ella se especializó en Francia y puede hacer... Pero ya acá estamos a un nivel de poder, pues, digamos, replicar esto, que es parte del reto que nosotros también tenemos de poder replicar este modelo. Por eso nuestra clínica, nosotros la construimos como una clínica boutique, que no parezca también una clínica, que vos no te sientas acá, pues, como que los médicos, el rígido o el médico, pues, que hacer staff médico, hacer realmente una clínica, es que te vean, nosotros tenemos acá cirujanas plásticas, tenemos anestesióloga especialista en dolor y en columna, deportólogo especializado pues en todo este tema de células madre, yo que hago de médico funcional pues y más integrativo, biólogas, entonces todo un equipo pero que conversamos entre nosotros, porque entonces llega el uno y le pasa lo mismo con Pala, vea, yo le digo que el resveratrol sí le funciona y el Pala le dice, no, huevón, eso no sirve para nada, el otro, sino hablar alrededor de tu historia y entregarte un reporte de todos los médicos sobre vos, y decir, vea, esto fue lo que vimos. Tenemos una psiquiatra también especializada en salud emocional. Entonces, ver todos estos aspectos y entregarte a vos algo realmente de valor y no una fórmula médica con unos medicamentos, que eso es lo que entregamos los médicos, es muy triste. Entonces, esto está demasiado bacano. Te voy a hacer 3 preguntitas pues para ya dejarte, porque ya nos estamos llegando casi que las 2 horas. Dijiste columna, o sea, vos no, digamos que yo tengo un pariente o 2 que necesitan, no es Darío, que necesitan, por ejemplo, alineación de chasis porque parecen unos ganchos, eso también también se puede, ¿sí? En la columna hay una... no, es más como en la nuca. Sí, no, es que toda la columna desde aquí hasta abajo, pues desde el sacro hasta aquí hasta las cervicales. Lo que pasa y la columna tiene como 2 componentes para simplificar, pues también. Uno, donde se hace pues todo esto. Uno son como los desgastes entre las vértebras, que ahí están los discos intervertebrales, esos se van deshidratando, se van endureciendo, pierden esa capacidad. Entonces, eso también va rigidez. Y lo otro son unas cosas que llaman las facetas. Cada vértebra, que es como un dadito, está enganchada con la otra, con estas facetas, para que le den pues como cierta estructura a todo, porque son unos huesitos encajados el uno el otro. En esas facetas, que es como una articulacióncita, es donde más se produce el dolor de la columna y donde más se desgasta la columna. Entonces, esta señora que tenemos nosotros, que es una médica anestesióloga, la aplica ahí dentro de esas faceticas, faceta por faceta, para que vuelvan a restaurar, que es una de las causas de problemas en la columna. Porque yo les iba a regalar unas botas para que durmieran todos los días colgados como unos murciélagos, porque es la única forma que se me ocurre para estirarlos, pues. Ay, no, y todo esto complementado con él. Es que lo que yo te decía, hay desde mucha tecnología hasta cosas tan simples como cuántas sentadillas es capaz de usar usted en 30 segundos, cuántas planchitas, cuántas push-ups en 20 segundos, cuánto dura colgado, cuánto es su fuerza muscular. Todo eso tiene también, todos esos estudios de correlación entre esa fuerza y la longevidad, y también lo mismo, entre cómo está esa articulación y la longevidad, pues, o qué tan desgastada está su articulación. Eso último que estás diciendo me hace pensar, porque yo eso último que estás diciendo,
Por ejemplo, yo soy, no, voy a ser cuidadoso con la palabra que voy a usar, no es que sea crítico, sino como, no sé si ya a una cierta edad hacer como tanta bicicleta, porque veo una gente obsesionada ya a mi edad con bicicleta, yo siento que eso desgasta horrible el cuerpo. Y me puse a hacer hace un par de meses, ya casi más de un año, kickboxing, pero sobre todo kickboxing exigiendo, o sea, uno levantar el pie, mover, pues levantar el pie hasta aquí, hasta arriba, hacer ciertos giros con la cadera y todo eso, pues me he sentido mucho mejor, mi cuerpo se siente mucho mejor, ya a una edad, exigirlo hacer esos movimientos que de pronto pues un tema de bicicleta duro. Va a cumplir 50 el próximo año. El ejercicio, eso lo has dicho Darío, tal cual, el ejercicio de alto rendimiento, pues y todo esto es un desgaste, es acelerar mi desgaste. Entonces hay que recuperarlo muy bien. Todos estos deportistas profesionales de estos son enfermos en potencia, porque el deporte de alto rendimiento es eso. Ve, hablando pues de cuidado y toda la cosa, Darío y yo nos vamos a ir a tomar un resveratrol líquido ahorita ahí en el Ramal a la 1 por si querés caer. Esa es pues la otra. Y ya la tercera es, pero es en serio, pues ya ahorita a la 1, pues si querés darte una pasadita, pues no sé si tienes que camellar mucho. Y la última. No sabía. ¿Y dónde queda el Ramal? Ramal, Darío, ¿dónde es que queda el Ramal? ¿Dónde queda la antigua escuela de la colegiatura, al frente de la colegiatura. Arribita, media cuadrita. Es bacancito. ¿Dónde? En la 10, pues ahí donde para mí era el Instituto del Poblado. Sí, pero usted, date una pasadita que ahí vamos a estar con unos amigos ahí tomando unas cositas. Y la última, pues, Gordo, Darío y yo vamos a pedir cita, yo te molesto después, Camilo, para mediados de abril. Gordo, yo no sé ustedes si necesitas un Airbnb para que le hagan una tuneada bien buena, pero ¿cuál es su última pregunta pues para don Camilo? Y Camilo, obviamente decirnos, o sea, si la gente te quiere contactar, es LinkedIn, nos das Instagram, el sitio web, que es lo mejor, pero después de la pregunta del Gordo. Sí, no, la pregunta iba a ser ¿hasta qué edad se recomienda? O sea, ya personas de 80, 90 años. Diga pues, cuántos tiene usted. No, porque yo me imagino que esa tuba, pues me imagino que hasta cierta edad. Pues, usted va a venir a tunear a los cuchos de 94 y 3. No, porque hay cosas que funcionan hasta cierta edad, pues. Mira, va a hablar ahí de ciertas cosas pues para esto y que no lo hablamos pues también porque esto también no se lo puede aplicar a todo el mundo y precisamente por eso queremos nosotros tener bien los exámenes y pedir todos estos exámenes para ver, pero la pregunta está muy bacana. No, los límites de edad es dependiendo de la persona y de cómo esté y el objetivo que tenga de recuperación, ¿no es cierto? En estos días vino la mamá de una amiga que me llamó pues mucho la atención, muy bacana, hablando con ella de todo esto. Una señora que ya está cumpliendo los 80, pero que pues, no toma ni una pastilla, nada y todo, y se fregó una rodilla. Y cuando me dice, vení, y vos, ¿qué es lo que hace? Me dijo, bailar. Yo quiero es para bailar. Me quiero poner a hacer. Sí, claro, hay que ponérselas. Hay que ponerle. Una bailarina, le fascina bailar que flamenco, va a clases, va a cosas, el zapateo, y con este hijo de madre rodilla, pues no. Yo me quiero recuperar es para bailar. Y de 80 años. Entonces, cada vez más, y usted lo ha mencionado, cada vez más, yo cumplo 60. Mi perfil del ego, yo me siento como de 40 y pico, pues como de 45 más o menos. Y eso es un fenómeno, pues, que le pasa a uno se le va quedando ahí como ese perfil del ego, pero en la realidad, pues yo soy capaz de subir palmas en 1 hora, monto en bicicleta casi todos los días, salgo a caminar en el bosque, medito, hago cositas, pues digamos de las genéricas bacanas, pero cada vez más estamos viendo que la gente más vieja, más activa, más les gusta, más sale, porque es que eso fue un empaque que nos vendieron de viejitos. Es que yo me acuerdo cuando yo era pelado, pues mi abuelito de 60 años, y yo lo veía por allá pues como 60 años, no, ese man ya está en las últimas. Sabes que yo hago una cosa como simpática, pues con mi mamá y con la suegra. Entonces yo le digo, a ver, ¿cómo están caminando? No. Y si me empiezan a caminar medio cojas, dice, no hay paseo. ¿Cómo así que no hay paseo? No hay paseo, porque yo las iba a invitar para paseo.
y las mantengo chantajeadas con eso. Entonces mi mamá en pilates, pues, camina, ya me hace así, me muestra el músculo, toda la cosa. Y yo, qué bien. Yo, la que no está en gimnasio y me muestre que está perdiendo masa muscular, no hay paseo. Y se mantiene. Yo le cuento un chiste de un tío mío que cuenta para que me da la risa, un chiste del tío mío con la abuelita. Entonces que llegaban, eran 11 hijos, entonces llegaba la visita, entonces les decían, viene una visita, por favor, cuando yo diga sopa, no comen porque no alcanza para la visita, entonces ustedes dos no comen sopa. Entonces llegaba la mamá pues con la cosa, no, ¿quiénes quieren sopa? Y no, yo no, mamá. Entonces llegaba Ran y servía la sopa. Ya nadie dice, bueno, como ustedes no comieron sopa, no comen seco. Es más o menos así como mi abuelita. Eso está muy bueno. Hombre, entonces, Camilo, ¿dónde te encuentran, pues, o sea, la gente? Sí, no, pues nosotros estamos localizados acá en Medellín, LUM está en el área del Poblado, este es lo que le dicen en Nueva Provenza, pero nosotros siempre hemos conocido este barrio como Las Lomas, que es como del Inter hacia abajo. Ahora le dicen la Nueva Provenza, bueno, está bien. Eso pues aquí lo están diciendo así cuando uno le pregunta a la gente, los turísticos y de aquí, las cosas, pero este barrio siempre ha llamado Las Lomas. ¿Pero en Interplaza o no? No, abajo, es como una cuadra y media de la inferior hacia abajo, como hacia el par 10. Entonces, mejor dicho, usted llega por la inferior y llega a San Carbón y ahí mismo se mete por San Carbón para abajo, como una cuadra y media, y llega a un edificio que se llama NOC. Y ese es el mejor secreto de Medellín, que en este edificio, en el 8º piso, está la clínica. Bueno, y en las redes... Creo que sé cuál es. Aparecemos, es un edificio muy bacano porque es un diseño también muy distinto. Es como una, pues es así, pues yo ya sé cuál es. Es un edificio muy redondeado, la forma. Sí, redondeado, ya sé. Parece de ciudad gótica. Ahí, bacano. Bueno, y en las redes sociales aparecemos como LUM Medical y también en nuestra página web como LUM Medical y en LinkedIn también estamos como LUM Medical. Pero te mando pues como todo, yo te mandé ahí al chat pues como las cosas para que las puedas compartir con las direcciones. Exacto. Camilo, Darío, es cierto que demasiado bacano todo esto. Muy interesante. Muy interesante. Muy. Ahora expandimos allá y hablamos otro rato en el ramal. Sí, va a caer. Bueno. Sí, bueno. Es que el resveratrol líquido le cae bien a cualquiera. Perfecto. Bueno, no, muchas gracias y pues estos espacios son demasiado bacanos, hermano. Yo pues con Hernán pues que lo conozco, a Darío también lo conocía desde la época de Ruta N, pues que ha sido promotor de todos estos temas y nosotros nos tenemos que encargar de que estas nuevas generaciones, los que os decía, estipulados de 30, 25 años, realmente exploten estas potencias de la ciudad y que le metamos un poquito más de quiz, digamos, a los negocios, de que no todo es la propiedad inmobiliaria o pues los negocios, sino que hay negocios del conocimiento, a los que nos gusta el conocimiento, a los que nos gusta... Yo siempre no vender horas, no vender materia prima, sino conocimiento. Exacto, entonces yo creo que esa es la potencia de nosotros acá. Medellín ya como marca está muy bien posicionada, es irle aumentando, digamos, esa marca Medellín bien enfocado y yo creo que el tema de salud es impresionante, pero acá todo el tema de ontología, las especialidades médicas, el tema de ayudas diagnósticas, el tema de terapias y de todo esto también, ojalá crezcamos, en esto necesitamos mucho lo mismo, competencia sana y competencia bien direccionada, con ética, que realmente al paciente no vengamos aquí al gringo a exprimirlo, a sacarle pues el billete, como dice vulgarmente, sino que realmente valoremos las personas que vienen acá a hacer esto y hacerlo con el detalle y con el cuidado que ellos requieren. Esto se puede perder, esto se puede, si no le metemos a esto, realmente el valor... Eso ha sido el propósito también del podcast. También por eso hay veces nos dicen que si vamos a hacer una marca de una ropa de talco, y nosotros no, es que eso no es lo que nos gusta, pues no creemos, pues a nosotros, pues Darío el Gordo, a nosotros sí nos gusta pensar pues en esto en largo plazo, cosas que contribuyan de verdad, pues que uno diga aquí hay valor o que después salga una tarea. Y a mí me parece muy bacano lo que estaba haciendo porque es que de verdad sí, pues desde lo que está haciendo Luz Marina aislando las células madre y que fueran los primeros, pues
esas son las cosas donde tenemos que poner los reflectores, pues, y lo que tenemos que potencializar. Y empiezo diciendo desde el aeropuerto que nos agilicen la entrada del turismo, pues, porque no tiene ningún sentido, pues, que esa vaina sea una fila de 3, 4 horas, porque todo el mundo sale frustrado, pero que empecemos a vender y a ofrecer lo que vale la pena. Biohacking aquí y por ahí no siendo tan convencionales. Nosotros pues nos gusta o esto, o lanzamientos de cohetes en Urabá, o minar Bitcoin con hidroeléctricas, pero que tengamos propuestas nuevas, porque si no nos quedamos, o sea, si no hacemos nada. Y yo por eso también soy tan antipático con los clústeres, las cámaras, inclusive hasta con el Ruta N. Exacto. Pero va a terminar con esto para que vean y con todo esto enlaza. Yo pues por el tipo de comunicación y las cosas que tenemos pues de información y accesos y contactos con unos amigos que son médicos y exportados de acá, el uno trabaja en Boston, el otro en Miami, trajimos esta semana unos indios, pero que viven en Estados Unidos que están desarrollando una nueva molécula antiviral. Los antivirales es una de las cosas pues que se dieron cuenta con lo del COVID y que la vacuna no se la quiere poner la gente, entonces los antivirales, ¿por qué están tan calladitos? Y para muchas cosas fue. Y para lo que iba, mira, esta gente es de Boston, de MIT, de unas universidades pues tremendas, unos equipos de investigación, están sacando una droga antiviral súper tesa, ya está en una fase, y estos manes se vienen a buscar inversionistas a Colombia. No, en la cuna de todo esto y por qué se vinieron a Colombia, obviamente por nuestros contactos. Ellos estaban buscando ya para una fase específica una capitalización pues como de 5 millones de dólares, pero les dije, pues vamos a llegar a Colombia a ver si conseguimos 2,5 millones de dólares. Con los amigos pues el martes ahí en el Marriott hicieron la ronda y en una tarde consiguieron los 2,5 millones de dólares que en Estados Unidos se demoran mucho más. Entonces aquí también hay capital. Eso está muy curioso. De inversión, te mando por si quieren también invertir en una empresa, te mando por aquí el nombre para que la googlees y la busques, porque es muy tesa y tiene un mercado de 2 billones de dólares muy lindo. Y consiguieron esa inversión acá y se vinieron a Colombia. Entonces aquí también hay personas dispuestas a invertir en esto, en capitalizar empresas de este tipo, de tecnología, de biotecnología, de conocimiento, desde que sean presentadas y desde que sean dirigidas por personas que realmente pues soporten. Cuando usted ve las personas que están en esa empresa y venirse a Colombia, obviamente fue por unos lazos que tenemos, pues ellos quedan desprestados. Dijo, no, nosotros ojalá todos los inversionistas fueran como acá en Medellín, de una, sacamos esto en una tarde. Eso está muy impresionante. Esas son muy las bacano, preguntas también. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer también acá y de ver que no todos son textiles y construcciones, sino que también hay muchas otras cosas de estos temas que los ecosistemas y lo que mencionabas muchas veces, todos esos clústeres, esas cámaras como que los dejan por allá porque solamente la rentabilidad es pues rápida. No es por eso, es porque en la cabeza de una cámara y en la cabeza de un clúster no debe existir ni ser liderado por nadie que no hubiera sido emprendedor, porque así de sencillo. Eso pues, para ponerlo pues suavecito. Nadie que no haya sido emprendedor y no se haya dado las vueltas y las rondas por los San Francisco, se hubiera estrellado 30 veces, se hubiera levantado plata, porque eso pues, sí, porque ahí sí pasa con la historia que contaba, me leí un libro de emprendimiento, de VC y aplico, no, eso no funciona así. En todo caso, bueno, ahí les dejo esa última para que también, pues, ese tema de que creamos en la inversión en el conocimiento es lo que realmente a un país lo saca y lo cambia del viejo mundo, 100%. de cosas, y lo pone en el primer mundo. Es la inversión en el conocimiento. Listo, mi llave. Muchas gracias. Nos vemos ahora en el ramal. Muchas gracias, nos vemos ahora. Hernán, Darío, al gordo, no sé cómo se llama, pero bueno. El gordo es el gordo. El gordo es el gordo. Chao, mucho gusto. El gordo es el gordo, pero si apareces, entonces le digo al gordo que te mande una foto. El próximo reto. Listo. Por acá, bienvenidos. Muy gracias, chao. Chao.